Remember me? Well, this is Patrick. Es el gordo en pijama. ¿Se escucha todo bien? O sea, lo primero que he hecho, nada más terminar de comer, lavar los platos, esas cosas, ha sido ponerme con el directo. Del tirón. Bien hecho, todo bien. Estaré haciendo cosas, luego vuelvo. Y además no sé qué tanto spoiler habrá de... Lo mismo, lo mismo es todo muy distinto y realmente no te comes ningún spoiler. Pero no lo sé. Ay, pues me ha saltado un frame. Me tengo que ya ir encargando el ordenador nuevo. Pasa que quería mirar primero que puedo hacer una copia de seguridad bien, esas cosas. Hello everyone, hola a todos. This is Fire Emblem Warriors Three Hopes. A new game. And let's start. You have stream riders as usual. If you wanna set units. Also, we have now a stream loot. We have 21 cards. I'm still working on it, but I worked enough to make them now useful, so you can use it already. Jack Power, how you doing? I'm hyped. I'm excited about the Fire Emblem Warriors 3 Hopes, the new game. It's a Musu style, like when we played Warrior Orochi. And how are the sounds? How sounds the music? Is good? I changed it yesterday, the volume. So when there is a cinematic, it's gonna be louder. Sounds good to me. Good. Well, let's start. Okay, I can change the difficulty at any time. So I'm gonna select hard because I played a lot of Musus and a lot of Fire Emblems. I'm gonna play on classic. Like I played the Fire Emblem games from very long. And on them, if our unit dies,
you lost them. I'm gonna select that. Oh, this is very interesting. This is very interesting for this Musu game, because you can play like if it is Fire Emblem with level ups, missions, tutorials on battles. Oops, or very fast, very frenetic. You skip the info from the level up and the missions, and you only see the most important tutorials in Sims. I want to see everything, and we can change this later. Yes, the game, I'm gonna play the game in Spanish. I always play the Fire Emblem games in Spanish. And the voices I'm going to let on English, because I'm used to hearing on English because Super Smash Bros. And also in the last game, I think it was impossible to play the voices on Japanese. So I'm going to select them on English, because I played the entire Three Houses game with the voices on English. So it's gonna be weird if now I change it to Japanese. All this bloodshed. Will it never come to an end? Hello? Where is that freeloader, huh? That was so cool. I know you're napping around here somewhere. On your feet and back to work already, yeah? Finally. Come on, sunshine, up and at 'em. Also, you don't need me to translate it, right? Because they talk on English, but I can read it on Spanish. So I guess everyone understands. Por fin es hora de levantarse, marmota. I think I'm going to select the boy. I read that there is different endings on this game. That is very unusual for a Musu game. So maybe we are going to play with the girl on another occasion. Let's start with the boy. Hey, get up already! Levántate de una vez. I'm sorry. What's going on? Perdona, ¿qué ocurre?
What's going on? Did your head spring a leak while you were napping? Better see if you can even remember your name. ¿Qué ocurre? ¿Has perdido un tornillo mientras dormías? Será mejor asegurarnos de que recuerdas tu nombre. Cheese is his name, so I guess let's go. I think I always play it with the names that are for default. Cheese. Or how it's pronounced? Chess? I don't know how to pronounce this name. But it's the name that he's going to have. Well, looks like there's hope for you yet. Bueno, parece que lo tuyo no es un caso perdido. Oh, let me check that I have a notification. There we go. It's my own Discord saying that I'm live. Let's say... I'm sorry. Apologies, friend. I'm alright. Is the battle at hand? Lo siento, amigo mío. Estoy bien. ¿Va a empezar la batalla? Of course it is. Why else would I be standing here? Claro que va a empezar. ¿Por qué si no estaría aquí? You heard who we're up against, yeah? Gerald's mercenaries. Ya sabes a qué nos enfrentamos, ¿no? A los mercenarios de Gerald. Gonna be one hell of a fight if true, especially if the Ashen Demon is here. Don't like a smidge of what I've heard about that fella. Or was it a woman? Si es cierto, será todo un combate. Especialmente si ha venido el azote sombrío. No me gusta lo que dicen de ese tipo. ¿O era una chica? Leave it to you to fumble the details. Did you even catch this Ashen Demon's name? Ya vuelves a equivocarte con los detalles. ¿Sabes cómo se llama ese tal azote sombrío? Of course I did. It was... by the goddess, it's right on the tip of my tongue. Claro que sí, se llama... Dita sea, lo tengo en la punta de la lengua. Oh, we select Bailas too. If we want, I always play it. Well, I like it more these Bailas on the game, on the three houses, and I think the feminine version of Bailas is more popular in Smash. But it seems it's not the protagonist this time. I don't know. I will select the male version of Bailes. But this time I'm going to make a poll. Let's say boy and girl. For me, it's easier. 5 minutes. Well, no, 3 minutes, and start the poll. Because I'm not that sure who to select, so I will let the poll decide.
We are playing an epic battle on Stage Riders. You can set units here. It seems I'm losing frames and I'm surprised because I'm running this with a game capture. So it shouldn't be too much work for the PC. Because I'm playing this on my Switch, my Nintendo Switch. Actually, in the trailer, or at least the trailer I've seen, they select the protagonist, the boy, and then Violet, the girl, and the poll seems that we are going to play like in the trailer. I actually it let me vote. And that's silly. I could really vote. Okay, so let's go. And yes, it's Violet. Yeah, that's it. Sí, eso es. Demon or no demon, our job is to fight and win. Eso no importa, nuestro trabajo es luchar y ganar. You sound just like the captain. I know they paid up front, but come on. Hablas como la capitana. Ya sé que pagaron por adelantado, pero venga ya. Well, at least one of you has some courage. You've certainly come a long way since I plucked you from that mountain village. Bueno, al menos uno de vosotros no se... A Milana, has cambiado mucho desde que te recluté en aquella aldea de montaña. De momento está muy guay. Había una cinemática que está un montón de chula. Y muy diferente. La historia va a ser muy diferente. Nos hemos despertado. Podíamos elegir chico o chica. Yo he elegido el chico. Que este es nuestro protagonista. Y luego nos hacía elegir a Bailes también. Y parece que va a ser el enemigo. De momento no spoiler explícito. Pero quizá alguna forma, algún arma única o cualquier cosa. Hasta generar expectación es spoiler. Si ya ves un personaje, ya cuando lo veas tú en el juego original va a decir, este salía en este momento, peleaba de esta manera. Bueno, al menos uno de... Bueno, esto ya lo he leído. En esta batalla nos jugamos algo más que la victoria. Gerald's team has a sterling reputation. Rumor has it they've never blundered even a single job. La banda de Gerald tiene una reputación excelente. Se dice que nunca han fallado una misión. But once we put them to rout, we'll finally be the greatest mercenaries in all of Leicester. Pero cuando los derrotemos, por fin seremos los mejores mercenarios de todo Leicester. Enemy activity detected, Captain. Capitana, hemos avistado al enemigo. Looks like we'll be fighting by moonlight.
Mind you don't kill each other in the dark. Parece que lucharemos a la luz de la luna. Cuidado con la oscuridad. No os matéis entre vosotros por error. Wasn't expecting a fight so soon, but I guess there's nothing for it. You ready? No esperaba luchar tan pronto, pero supongo que no nos queda otra. ¿Estás listo? Desearle suerte, expresar tu nerviosismo, intentar mejorar el ánimo. Oh, pues no sé qué hacemos. Os dejo elegir todo el rato, voy haciendo una poll cada vez que hay una decisión. Venga, vamos a desearle suerte, ¿no? A Gets. Ready as I'll ever be. Good luck, friend. Soy más listo que nunca. Buena suerte, amigo mío. Hello, you are cute. I know, right? Thank you. Lo mismo te digo. Guardado automático. Autosave. All right, let's get down to business. We're up against Gerald's mercenaries. Enfrentamos a los mercenarios de Gerald. Let's move out. Oh. Pero es como cuando luchas y entre los enemigos repetidos 1000 veces hay un tipo con pelo rojo, un zarcillo y una espada especial y cara de buena gente. Quizás tengo que hablar con él. I'm dead by daylight, has killer. Oh, have fun. Nuestro héroe es un mirmidón. Lasley es una luchadora con un arco. Me sorprende, luchadora con un arco. Y Getz es un forajido con un hacha. Esta clase no existía en Three Houses. O no me suena. Quizás una de las de relleno que usan los malos, pero tú no te la puedes escoger. Matadlo, directo a su tumba. ¿Estos son los enemigos? Se ve que sí, ¿no? Colabora con Getz y Lasley para derrotar a los enemigos cercanos. El ataque normal, tras un ataque normal, ataque fuerte. Combina ataques normales y fuertes para ejecutar combos. Y esto es igual que los musus. Uy, ese ataque se puede cargar. Cada clase tiene su propia acción de clase única. Ahora mismo Chess es un mirmidón. Me da a mí que vas a poder cambiar a todos los personajes de clase y cada personaje pelea por esa clase que es y no por el personaje en sí. Por lo menos. Solo haz poll cuando crees que es una edición muy importante. Hice poll con lo de bailes porque ya elegí al chico por mi cuenta. Y dije, bueno, en verdad no sé si quiero elegir al chico de nuevo, ¿no? Hacer bailes chico. Entonces lo dejé a manos de la poll. Y además, según esta historia, Bailes es nuestro enemigo. Por lo poco que nos han contado, se denomina el azote oscuro o algo así, no lo sé. No sé si me he enterado bien exactamente, pero creo que es nuestro enemigo. Ah, vale, el ataque fuerte cargado es especial de nuestra clase. De momento el protagonista es guay. O debería decir el mirmidón. Derrota al capitán mercenario. Defeat the mercenary captain. ¿Te puedes fijar? Esto apareció creo que por primera vez en el Zelda. This feature appeared by first time, I think, in Hero the Warriors, the Musu game of Zelda.
Mientras combates te encargarán diversas misiones. Debes completar misiones principales para ganar la batalla. Sí. Bloquear y esquivar. Depende cuántas clases haya, Warufi. Y si hay clases iguales que otras, esas cosas. De momento la primera impresión... El mirmidón. La primera impresión es que van a cambiar por la clase que sea y no por el personaje. Lo mismo ya me demuestran lo contrario y cada personaje tiene unas habilidades únicas que no nos han enseñado todavía. Parece que le he roto la defensa al capitán mercenario o algo, porque antes no se inmutaba. Técnicas de combate y magia. Pulsa R para mostrar el menú rápido. Y cuando se muestre, pulsa, vale. Para usar técnicas de combate y magia. Mira, qué guay, ¿no? Iracudia, derribar. No es posible usar una misma técnica de combate o magia de manera consecutiva. Vale, que tienen cooldown. A mí de momento me está gustando, sí. For now I'm liking it. These are the skills. Si se reducen demasiado no podrás usar las técnicas de combate o magia. Los usos del arma se restauran al final de la batalla. Qué interesante. Aquí no tiene... Aquí, en vez de romperse el arma, pues durante la batalla puedes usar una serie de técnicas. Y como que el arma se rompe, ¿no? Durante la batalla no puedes usar más, pero te la reparan al final. Vale, disfruta, Warufi. We defeated the mercenary captain. Yo me ocupo del fuerte de este lado, ¿vale? Tú te encargas del otro. Estoy deseando que esto acabe para hincharnos a cerveza. Oh, capitanes de base. Oh, to get reinforcements. Also, maybe I should try one of the techniques. What I have? Iracundia and Derribar. Oh, the Stream Riders is ready. Let's go. It's an epic battle. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. Let's turn on the music. We won! Let's return Fire Emblem Warrior 3 Hopes. But let's open the next battle.
You can set units if you follow the link in the chat. Now let's return to the game. Oh, what's this? Oh, this is a feature that appeared my first time, I think, in Kerolink Warriors. There is a moment that we can break that defense, that shield, and we reduce their stats. It's easier to damage him. So we have to play more strategically. The captain ran off ahead of us. Is she gonna be okay? Master your fear and advance! Out of my way! Now die! Keep your eyes open. We still don't know if the Ashen Demon is here. Oh, look at that. An idea critical, because, ooh, that was cool. So when I break the shield, I do a critical move, and it was like that. Attacked all the enemies. And we restore health on the fortress. Oh, and this restore the durability of my weapon. Interesting. The main force is here. We're saved. Now push! Push the enemy back! About time a foe with some teeth showed up. But they still don't stand a chance against Burling's mercenaries. Derrota las fuerzas principales de los mercenarios de Geralt. Bailes, el azote sombrío. Now, isn't this a sight? You must be the infamous Ashen Demon. I can't wait to tear you apart. This'll be the end of the Ashen Demon. No one can beat the captain. Seems Bailes is fighting our captain. What? Captain? How? And lastly, a They muerto? took out Leslie like she was nothing. Oops. I can't believe I'm losing to some damn kid. Okay, we cannot save her. We cannot save Leslie. Captain Burling's in trouble. I have to reach her before it's too late. Yeah, right. Oh, that was a lot of damage. The critical. There's so many of them. Only one thing to do about that. Cuando la barra especial. Oh! Now we can use special moves. Destroy it with the strong enemies. Ay. Hope you're ready. Out of the way. I've got you now.
And that's it. No. The special was Just when my easy. dream was finally in sight. You monster. La capitana Berlín ha muerto. The captain's dead. What are we gonna do now? Llega hasta bailes. Stand down or die. Surrender or We're die. gonna stand, we're gonna fight, and we're gonna avenge the captain. Derrota bailes y venga la capitana Berlín y sus aliados. Oh my god, it's too strong. Why am I so scared? It's just one merc. Run! Run while you can! Jets ha muerto. Yes, no! This can't be happening! Seems I cannot win. I have to keep fighting. Perish with you. Huh? The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. Oh, Where did you get that power? No idea. But it's just what I need to bring you down. now what class we are? Lugal. We're here to help. Las fuerzas de Geralt han aparecido para ayudar a Bailas. Derrota a la fuerza de mercenarios de Geralt. Oh, I'm dying. Oh, that was it. Interesting. You're fighting like an entirely different person. Can I run away? That's enough. We did what we came to do. Everyone, fall back. Sorry, but this fight is over. Se siente, este combate ha terminado. Hey, wait. Espera, Why? ¿por qué? We've achieved our goal. Your job Hemos was to logr- stop us, and you failed. Hemos logrado nuestro objetivo. Teníais que detenernos y habéis fallado. Another time, perhaps. Tal vez en otra ocasión. Hey, we're not done here. Wait, why am I so tired? Aún no hemos terminado. Espera, ¿por qué estoy tan cansado? Huh? Where am I? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Oh, good. You're awake. Not sure I would have been able to sleep at night with your blood on my hands.
Ah, menos mal que has despertado. No creo que pudiera dormir por las noches con tu muerte sobre mi conciencia. Yeah. Who are you? ¿Quién eres? Ha! Now that is a tricky question. For the moment, why don't you call me Arval? Esa es una pregunta complicada. ¿Por qué no me llamas Arval por ahora? Arval, huh? Arval. But for now, let me speak plain. You are slated to die. Pero por ahora, deja que hables sin rodeos. Pronto morirás. Right now, I'm the only thing holding your meager life together. And to be blunt, it's beginning to tire me. Ahora mismo, yo soy lo único que te mantiene con vida. Y, a decir verdad, eso empieza a agotarme. Thank you? Gracias. Oh, my. That's the first time anyone has ever shown me gratitude. And I must say, I like it very much. Oh, vaya, es la primera vez que alguien me agradece algo. Me gusta, y mucho. Hear me well. You are a crucial piece of this world's cyclical... No, this will never do. You're far too groggy to absorb what I'm saying. Presta atención. Eres una pieza crucial del ciclo de este mundo. No, eso no funcionará. Estás demasiado tontado como para entender. For now, I needn't tell you how you'll get back on your feet. I need only convince you that you will. Por ahora, no tengo que explicarte cómo volverás a levantarte. Solo debo convencerte de que lo harás. I don't understand. I'm already up and about. No lo entiendo, ya estoy de pie. Ah, perhaps here you are, but not in reality where it counts. Ah, tal vez lo estés aquí, pero no en la realidad, donde de verdad importa. Your cluelessness is actually quite charming. I think you're starting to grow on me. Tu falta de comprensión es encantadora. Creo que me empiezas a caer bien. Still, the important thing is what you do after you wake. Pero lo importante es lo que hagas tras despertar. And what should that be? ¿Y qué debería hacer? Recall, please, how the Ashen Demon bested you. Came within an inch of snuffing out your life. Recuerda cómo te derrotó el azote sombrío. Estuvo a un pelo de arrebatarte la vida. If you attempt the fight again the same way, you will reach the same conclusion. Si vuelves a intentar luchar del mismo modo, acabarás igual. This would force me to step in once more, which would be most annoying and also rather counterproductive, if I'm honest. Eso me forzaría a intervenir de nuevo. Sería algo muy molesto y honestamente bastante contraproducente. You don't need to worry. I won't lose next time. No te preocupes, la próxima vez no perderé. Although who's to say when that time will come? Aunque, quién sabe cuándo llegará ese momento. Who indeed? Cierto, ¿quién? My captain and comrades are dead. The company is finished. Mi capitana y mis camaradas están muertos. La compañía ha sido destruida. So, there's only one thing I can do. Start over. Solo tengo una opción, empezar de cero. Huh. I thought you to be more sentimental. Did they not take you in? Care for you? Oh, creía que reaccionarías de un modo más sentimental. ¿No te acogieron? ¿No cuidaron de ti? Gold's the only thing that ever held us together. And death is something we're all too used to. El oro era lo único que nos unía, y la muerte es algo a lo que todos estamos acostumbrados. I never knew my real parents, and I lost the mother who raised me. Partings just come easy to me, I guess. Nunca llegué a conocer a mis verdaderos padres, y perdí a la madre que me crió. Supongo que estoy acostumbrado a las despedidas. The best way to honor my fallen comrades is by training hard and growing even stronger.
La mejor forma de honrar a mis camaradas caídos es entrenando mucho y fortaleciéndome. Then I'll crush Gerald's mercenaries and the Ashen Demon with them. Entonces aplastaré a los mercenarios de Gerald y al azote sombrío. That's what I'm going to live for now. A partir de ahora dedicaré mi vida a ese propósito. Oh, but I like your spirit, though I expected no less from my partner in destiny. Oh, me gusta tu actitud. No en vano, nos une un mismo destino. I'm sorry, what? ¿Cómo has dicho? Yes, I suppose that was a bit sudden. I should remember, take intimacy in smaller steps. Sí, supongo que eso ha sido un poco repentino. Tendré que acordarme de ir más despacio. The point is that I'm here to guide you, and I promise to help you find the strength to see your dreams realized. Lo importante es que estoy aquí para guiarte, y prometo ayudarte a encontrar la fuerza que necesitas para hacer tus sueños realidad. Let's save here. Prologue. A chance encounter. The continent of Fodlan, said to be protected by a goddess, has existed for uncountable ages. Now, 3 ruling powers control the land. To the south is a region held for more than 1,000 years by the Adrestian Empire. To the north is the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. And to the east, a league of nobles that bends no knee rules the Leicester Alliance. Though once consumed in war, these 3 powers now exist in relative harmony. Nestled between them is Garreg Mach Monastery, seat of the Church of Saros, the land's widely practiced faith, and a power that helps to maintain peace across the continent. Not far from the monastery, at the northern edge of the empire, is a small village called Ramire, and west of this place stretches a forest where a lone mercenary awaits. Very interesting. Hey, Oh, wake up! oye, despierta. How many times must we do this? Get up already! ¿Cuántas veces debo repetírtelo? Levántate de una vez. Huh? That's weird. Qué raro. I could have sworn I heard someone calling me. It's still dark out though. Juraría haber oído una voz que me llamaba, pero aún no ha amanecido. Hello, yes, I was calling you. Many times, I might add. Sí, era yo quien te llamaba, varias veces de hecho. Come on, I told you not to sneak up on me like that. Ya te he dicho que no me sorprendas así, As if I have a choice. como si tuviese elección. Do you know how many times you would have died by now if not for me? I'll tell you. 22. ¿Sabes cuántas veces habrías muerto de no ser por mí? Yo sí, 22. The 3 times you leapt off a cliff to quote unquote get tougher saved you. Those 5 mad attempts to dispatch a horde of monsters by yourself saved you. Te salvé las 3 veces que te tiraste de un peñasco para fortalecerte. Y también las 5 veces que intentaste acabar con unos monstruos tú solo. And tonight, despite my repeated warnings, you took the wrong path and ended up having to sleep on a bed of leaves in the middle of the woods. Y esta noche, a pesar de habértelo advertido, elegiste el camino equivocado y acabaste teniendo que dormir en un lecho de hojas en mitad del bosque. Ignoring me, I'll take that to ¿Me mean estás I ignorando? touched a nerve. Supongo que te he tocado una fibra sensible. At any rate, we all make a few mistakes along No the importa, way. todos And cometemos by we, algunos I errores. mean you. And by a few, I mean far, far more than average. Con todos me refiero a ti y con algunos me refiero a mucho más de lo normal. Now then, with that out of the way,
Would you like to know why I've roused you from your mud-caked slumber? Bien, ahora que hemos aclarado eso, ¿quieres saber por qué he interrumpido tu cabezada sobre el barro? Actually, it's probably easier to show rather than tell at this point. Look over there, if you would. De hecho, ahora probablemente será más fácil mostrártelo. Hazme el favor de mirar hacia allí. ¿Ah? Stop plowing ahead, Claude. You're going to get us lost. Cloud, deja de marchar a tientas, harás que nos perdamos. Lost, schmost. We've got it on Imperial authority that this is the way to the village. No nos perderemos. Un pajarito imperial nos ha dicho que este camino lleva a la aldea. True, I said there was a village, but how could anyone know where it is in the thick of these mountains? Cierto, dije que había una aldea, pero ¿cómo podría alguien hallarla en medio de estas montañas? I can't even say for certain where we are in all this gloom. Con esta oscuridad ni siquiera tengo la certeza de saber dónde estamos. Okay, new plan. I'll rely on my keen senses to navigate. Lucky for you, they're sharp as an arrow. Tengo otro plan. Me guiaré a través de mis sentidos. Por suerte para vosotros, son agudos como los de un gato. Hold, both of you. Someone's here. Another bandit, perhaps? Deteneos. Aquí. Hay alguien aquí. ¿Podría tratarse de un bandido? They're mistaking you for some common backwater thief. What cheek. Se están confundiendo con un ratero cualquiera. ¡Qué insolencia! Hold on there. I'm no bandit. I'm a mercenary. Esperad, no soy un bandido. Soy un mercenario. Well, that makes everything better. Vaya, eso cambia las cosas. A bandit would be far less out of place in these woods than a sellsword. What brings you here? Lo lógico en estos bosques sería encontrar a bandidos, no a un mesnadero. ¿Qué te trae por aquí? We've no time for an interrogation. Our pursuers are closing in. No tenemos tiempo para interrogatorios. Nuestros perseguidores se aproximan. I don't know who you people are or what you want, but I think introductions can wait. No sé quiénes sois ni qué queréis, pero creo que las presentaciones pueden esperar. You clearly need every blade you can find, and my pockets have been feeling awfully light lately. What do you say? Está claro que necesitáis toda la ayuda que podáis encontrar y mis bolsillos necesitan monedas. ¿Qué decís? Well, since you're here, do you mind stepping in and helping us chase off these scary bandits? Don't worry about payment. You'll receive plenty of payment. If we survive, that is. Derrota al ladrón para abrirle el camino a Edelgard, Dimitri y Claude. Tess ha cambiado a la clase Flugel. Aprende una habilidad única. Hay tres tipos de habilidades: acción, apoyo y táctica. Oh. Oh, this is cool. Oh, oops. Oh. Costas. Ahí están, matando a todos. Ahora peleas para ellos, pues muérete con tus nuevos amiguitos.
deal with things here. Watch this. Oh, now I'm Edelgard. Tricks for dealing with heavily defended enemies. Because we are fighting an enemy with a lance. Attend to your wounds, Edelgard. Oh, I can use a potion. And that's how it's done. Don't overstep, Edelgard. I think they're gonna let me play with the three of them. Well, I suppose my turn has arrived. No, not yet. Ya puedes jugar con Dimitri. Oh, I can change the unit during the battle. And Dimitri is a soldier, so it's better against people with swords. You're making me feel bad for the enemy, Dimitri. Apologies, but it was you or me? Just who are these people anyway? All three of them have crests. Las unidades con emblemas pueden activar efectos de emblema. Oh. Oh, look at all the details. Anti-espadas. Oh, it's a class, a skill. These are the unique ones, and this is the class one. And this is the crest. On with you! They're just a bunch of brats! Stop embarrassing yourself and stand your ground already! Is it Claude time? I think it's Claude time. It's Claude time. No problem, I got it. Like in Fire Emblem, the flying units has a lot of disadvantage against bows. I'm a master of strategy, but I'm not really used to being on the front lines. Very sharp, Claude, as usual. Hey, got lucky there. Well, lucky for me, I guess. Not so much for you. Bandits have a firm hold on the central road. It would be wise to move through the forest and take down the strongholds as we go. Try and keep an eye on who we're fighting, and make sure we've got the right person leading the charge at the right time. Ordena a Edelgard, Dimitri y Klaus que tomen la fortaleza. Let's go, the String Riders. Let's go everyone, let's defeat the evil force. Actually I'm going to have a break now.
Oh, we lost. Let's open the next battle, and I will be right back. I'm back. I can give orders with that. Da órdenes a un aliado. Here I go. No mistakes. Ordena a Edgar que abrume al enemigo sobre el que tenga más ventaja. Oh, ok. They must learn who they're up against. We will proceed as planned. We must strive to perform to the best of our ability. Let's try this. Let's see how this goes. Take a breather. Ahora con todas las hachas. Toma las fortalezas. What's that?
Oh, this was health. All right, take it down. We managed to contain things here. Let us crush their defenses. What shoddy defenses. We'll be done before we know it if they're all like this. We'll make good use of this. Just is very strong. To unravel their defenses? Enough of this strategy nonsense! Get out there and tear them all to pieces! Okay, how many thugs does this guy have working for him anyway? Oh. Aloys. Foul bandits! The Knights of Seros are here, and we'll cut you down for terrorizing our students. This battle is practically won. The knights have arrived. The Knights of Seros! Not now! If I don't kill at least one of them, Brad, I'm finished! Watch out, they're gonna make a last-ditch effort to rush our position. Derrota a costas. You like that? Ofensiva total. I've got this. Total offense against costas. Form ranks and capture those bandits! Quickly now! Oh, thank you for the host, Maxur. Cuidado cuando al despertar. Ojalá poder streamearlo yo también. ¿Tú tienes este juego, Maxu? Do you feel that power? Maybe you can channel it like you did in the other battle. Oh, level up. Gotta keep aiming higher. A very good level. Debo seguir apuntando alto. De balag. Ya soy yo. No lo sé. Tengo que cambiar el PC.
Let's try to despertar. Costas defeated. We destroyed them. Never should have taken this job. No debería haber aceptado este trabajo. Has derrotado Costas. Is it over? ¿Ya está? Todo ese. Verona blanca, lingote de oro. What? Oh, and another level up. Patético. La verdad que el nivel de antes fue mejor. La subida de nivel de antes. Mira, el que ha luchado mejor le dan más experiencias al final. Se ve que la estadística más fuerte de Chess es la velocidad. Ah, es bueno usar muchas técnicas de combate para ir subiéndolas de nivel. Qué interesante. ¿Por qué busco ese trabajo en primer lugar? Necesitaría dinero. Ah, claro, es que vas con mucho lag. Y te están saliendo esas cosas ahora. Aumentar la resistencia en 2. Lo daremos a Chess, no seguramente. A 3 segundos, pues no está mal. Hang on. You're seriously the Imperial Princess, the Crown Prince, and the heir to the Alliance? Espera, ¿de verdad sois la princesa imperial, el príncipe heredero del reino y el futuro líder de la alianza? Yes, and as the three of us are now in your debt, I think formal introductions are in order. Sí, y como los tres estamos en deuda contigo, creo que deberíamos presentarnos formalmente. My name is Edelgard von Hresvelg, Princess of the Adrestian Empire. Me llamo Edelgard von Hresvelg. Soy la princesa del imperio de Adrestria. I am Dimitri Alexandra Blathed, Crown Prince of the Holy Kingdom of Fargus. Yo soy Dimitri Alexandre Blathed, príncipe heredero del Sacro Reino de Fargus. And I'm Claude von Regan, grandson of the leader of the Leicester Alliance. Y yo soy Claude von Regan, nieto del líder de la Alianza de Leicester. Things looked grim there for a moment. Thanks to you, we put those bandits to flight. La situación pudo ser nefasta, pero gracias a ti hemos hecho huir a los bandidos. Bit of a miracle we ran into you out there, but hey, I'll take it. Me alegro de habernos encontrado contigo. Nos has venido de perlas.
achacarlo al trabajo de equipo. Hey, I only fought well because I had such fine companions by my side. Solo he podido luchar bien porque tenía buenos compañeros a mi lado. There may be some truth to that. I can't shake the feeling that we were destined to meet somehow. Tal vez lo que dice sea cierto. No puedo evitar pensar que nuestro encuentro estaba predestinado. Well, aren't they an unlikely trio? I wonder why those bandits were after them. Qué trío tan extraño. Me pregunto por qué los perseguían los bandidos. Still, it's no concern of ours. We have our own plans to attend to. No importa, no deberíamos preocuparnos por eso. Tenemos nuestros propios planes. Now, collect your pay and be off before they get a wild idea and ask you to join them. Cobra tu recompensa y lárgate, antes de que se les ocurra pedirte que te unas a ellos. Say, while I have you here, Oíd, ya que estáis aquí, do you know where I can find Remire Village? I took a wrong turn somewhere along the way. ¿sabéis dónde está la aldea de Remire? Me he perdido cuando iba de camino. I'm looking for a band of hardened mercenaries who follow a man named Gerald. I hear rumors that's where they're camped. Busco una banda de curtidos mercenarios liderados por un hombre llamado Gerald. He oído que han acampado en esa zona. Actually, Remire might just be the village we've been looking for too. Lo cierto es que Remire podría ser la aldea que hemos estado buscando. That ring a bell, Edelgard? ¿Te suena de algo, Edelgard? About mercs, but No recuerdo nada acerca de unos mercenarios, pero The name sounds correct, at least. el nombre parece correcto. Gerald's too smart to get smoked out by a bunch of rumors, but they're all I've got at the moment. Unos rumores no bastarán para localizar a Gerald. Es demasiado inteligente. Pero no tengo más pistas. In any case, we won't find our own 2 feet in all this dark. We should return to camp and get our bearings before... No encontraremos nada si intentamos avanzar en esta oscuridad. Deberíamos volver al campamento y orientarnos antes de... Hello there, house leaders. Hello, brave mercenary. Saludos, delegados de las casas. Hola, valiente mercenario. We've mopped up what's left of those rascals. So what say we return to camp? Hemos acabado con los canallas que quedaban. ¿Qué os parece si volvemos al campamento? And I insist you accompany us, good mercenary. E insisto que nos acompañes, mercenario. Who? Me? ¿Quién? ¿Yo? you heard the man. We'll wait out the night together and make for the village in the morning. Ya le has oído. Pasaremos la noche juntos y nos dirigiremos a la aldea por la mañana. It's a great plan, especially if you want to get paid, as we're a tiny bit short on pocket change at the moment. Es un buen plan, especialmente si quieres cobrar. Nuestros bolsillos están algo vacíos ahora mismo. Yes. And those mercenaries you're looking for? Gerald's band, was it? Sí, ¿y esos mercenarios que buscas? Esa tal banda de Gerald. They may be in Remire Village tonight, but there's no telling when they'll move on. Puede que estén en la aldea de Remire esta noche, pero no sabemos cuándo partirán. If you come back to our camp, we have maps that may help you get one step ahead of them. En nuestro campamento tenemos mapas que te podrían ayudar a adelantarte a sus movimientos. This is clearly the wisest course of action. Not to mention that I would enjoy conversing with you further. Esta es claramente la mejor opción, pero por no mencionar que me gustaría seguir conversando contigo. But of course, the choice is yours. Pero obviamente la elección es tuya. So I can refuse. I can refuse. This will change the whole course of the story, or they wanna say no, you cannot refuse. So let's make a poll. The poll is up.
Oh, I remember what I was about to say last time. I feel it's very, very interesting because you are playing some kind of the same story, but with another character, so everything, your destiny is different. So all what is going to happen from now on is different. I'm very curious how it gonna end, how it gonna be our way. So nobody voted. I guess I could let it to anyone who said something. Or just say yes. It is weird to say no. I guess something funny happened or something. Or there is another kind of a story. Then you know. Nunca jugué. Pero si el juego es nuevo, Maxur. Ha salido no sé cuánto, hace muy poco. No sé qué recomendarte. No sé, yo creo que vamos a decir que no, a ver qué pasa. Porque vamos, hemos hecho dos partidas, se pueden recuperar rápido. Estoy diciendo que no nos matan por ahí, solo. Porque decir que sí es lo lógico, no tiene sentido decir que no. Te voy a decir que no. Trust me, I don't want to go either. But there's little sense in denying the wishes of three noble scions. Let's play along for now and Te see lo how this impiden. unfolds. Yo tampoco quiero ir, créeme. Pero no tiene sentido ponerse a los deseos de tres vástagos nobles. Digámosle el juego y veamos en qué acaba esto. All right, but just for the night. Muy bien, pero solo esta noche. Perfect. Then might I borrow you for a moment after we reach camp? Perfecto, entonces, ¿podríamos hablar un momento antes de llegar al campamento? There's a matter we must speak about. Nothing alarming, I promise you. Hay un asunto que debemos discutir. No es nada preocupante, te lo prometo. Right then. So off we go? Muy bien, ¿nos ponemos en marcha? But, if I may, did I hear you mention a Gerald earlier? Pero, si no te importa que te lo pregunte, ¿mencionaste antes a un tal Gerald? Yes, do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries, so I imagine his name is spread all over Fodlan by now.
Sí, lo conoces. Lidera a una banda de mercenarios de élite. Así que me imagino que su nombre será famoso en todo Fodland. Mercenaries, is it? No. No, it can't be him. Can it? ¿Dicho mercenarios? No, no puede ser él. ¿O sí? Well, I'll just have to meet this Gerald myself. After I've seen my duties through, of course. Tendré que ver a ese tal Gerald en persona. Una vez cumpla con mi deber, por supuesto. After all, if I don't finish my assigned tasks, I'm mission the point. Después de todo, debo terminar con mis tareas. No quiero pecar de omisión. Get it? Missing? Mission? Come now, this is good stuff. ¿Lo pillas? Omisión. Suena como omisión. Venga, que ese chiste es bueno. That's our Alois. Come on, let's get moving before he really gets going. Qué típico de Alois. Partamos antes de que siga contando chistes malos. A partir del capítulo 4, las unidades cuyos PV se reduzcan a 0 se perderán para siempre. Weird Chef. Anti-hachas 2. Qué chulo. ¿Podremos usar muchas más armas? Intereses, hacerse más fuerte, hacer encargos de mercenario. Fobias, perder, leer mapas, perder el tiempo. Mide lo mismo que yo. Bueno, no tenemos información de apoyo porque somos una persona nada más. No sé si usar estas cosas o guardarlas. Yo creo que este juego es un poco más Fire Emblem que Dynasty Warrior. ¡Uy! Regalos amigos. Se puede recibir un regalo por amiibo y día. Pues, vale, un solo regalo. No, espérate. Un regalo por amiibo y día. O sea, cada día un regalo por cada amiibo que yo tenga, pero tengo un montón.
Puedes obtener hasta 5 regalos. Ah, no, vale, ahí está el límite. Puedes obtener hasta 5 regalos al día si usas diferentes amigos. Vale, pues 5 regalos. El uso de los amigos se restablecerá al empezar de nuevo un nuevo día. Uy, qué chulo. ¿Esto qué es? Tener datos guardados de Fire Emblem Warriors o Fire Emblem Three Houses. El juego no lo tengo, pero quizá tenga los... Has obtenido un bonus por tener datos guardados de Fire Emblem Warriors. Pluma de búho. Y por Three Houses. Bueno, pero no parece nada demasiado especial, ¿no? Vamos a ver qué hace esto. Also, it's a Stream Raiders time. Let's go. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. We won! I think for the amiibo gift I have to grab a different controller. Like I will have to play on portable mode to receive the gifts. I guess I could take a break, do it, and return. And I will tell you what I get. First, let's open the next Stream Riders battle. You can set units if you follow the link in the chat. And I will be right back.
I'm back. Well, I got gold, iron weapons, but I got a poisoned weapon. That's safe. Greetings. Alois me contó lo sucedido. Gracias por ayudar a los líderes de las casas. Si les hubiese sucedido algo a los estudiantes, no solo lo habríamos pagado sintiendo el dolor de la pérdida. By the way, Me recuerda al curso pasado cuando un estudiante que volvía a su hogar desapareció. Le pido disculpas, estoy divagando. Hey, No me puedo creer lo rápido que esos matones se nos echaron encima. Los líderes de las casas echaron a correr. La gente gritaba órdenes. Pero todo fue un desastre. Oye, ¿quién eres? No recuerdo. Ah, eres uno de los bandidos que sobrevivieron, ¿verdad? Necesito ayuda. Hey! Bienvenido a nuestro humilde campamento. Asumo que conoces la Academia de Oficiales del Monasterio de Garrermark, ¿verdad? Do you know the academy from the Garrermark Monastery? If I'm honest, Los tres jóvenes a los que ayudaste antes son los líderes de las tres casas de la academia. Pero en este campamento te encontrarás con otros estudiantes, profesores y hasta con miembros de los caballeros de Seiras. Me temo que nos encontraste cuando estábamos realizando una actividad anual en el exterior al principio del año escolar de la academia. That's concerning. Pero la situación se convirtió en un desastre cuando nos atacó esa panda de maleantes. Ojalá pudiésemos hablar detenidamente, pero parece que los tres líderes de las casas quieren hablar What contigo. say you? Por desgracia no puedo acapararte. Esta es una gran oportunidad para que estreches lazos con las personas que has rescatado. Let's see. well met. ¿Conoces las tres casas de la Academia de Oficiales? Solo lo pregunto porque parece un poco lento de mollera sin ofender. En fin, esta es la casa del Águila Negra, a la que pertenecen los estudiantes del Imperio de Adrestia. Luego está la Casa del León Azul, compuesta por estudiantes del Sacro Reino de Fargus. What are your thoughts? Y finalmente está la Casa del Ciervo Dorado, que reúne a estudiantes de la Alianza de Leicester. Oye, ¿tú no eres ese mercenario que ayudó a Cloud y a los demás? Aren't you that mercenary that helped Cloud and the others? La verdad es que quiero convertirme en mercenaria, pero por eso me matriculé en la Academia de Oficiales.
To be honest, I want to become a mercenary. That's why I joined the academy. Amarle la fiesta. Animarla a que persiga su sueño. Right on. En ese caso espero que acabemos trabajando juntos. In that case, I hope we end up working together. Gracias, me esforzaré al máximo. I'll do it. Esforzaré todo lo que pueda para llegar a ser tan fuerte como el capitán algún día. I will effort all I can to become as strong as a captain someday. Let's save every time I do something well, and let's load if I fail. It is you. Tú debes ser el afamado mercenario del bosque que intervino voluntariamente para auxiliar a Claude. You must be the mercenary from the forest who voluntarily helped Claude. Como el representante de la nobleza de la Alianza de Leicester, debo ofrecerte mi agradecimiento. As our representante representative, it was easy. As a representative of the nobility from the Alliance, from the Leicester Alliance, I should offer my thank you, agradecimiento, my gratitude. Hacerle caso omiso. Sacarle más detalles. Creía que la casa Reagan era la que representaba la alianza. I thought the Reagan house it was the one who represents the alliance. Tal vez de modo somero, pero la realidad difiere mucho de eso. El que carga con el peso del futuro de Leicester no es otro que un servidor. Somero. What is that? Modo somero. Hello mode. I don't know what this means. Después de todo, soy Lawrence Hellman Gloucester. After all, I'm Lawrence Hellman Gloucester. Hello. Eres ese mercenario del que todo el mundo habla, Chess, ¿verdad? You are that mercenary that everybody is talking about, right? No estarás intentando ganarte el favor de los hijos de la nobleza con algún perverso propósito, ¿verdad? Aren't you trying to get the trust from the sons of the nobility with bad intentions, right? Negarlo. No. Solo vi a gente en peligro y les eché una mano. No me enteré de que eran nobles hasta después de la pelea. No, I saw people in danger and I lent a hand. I didn't notice they were nobles until after the fight. Ya veo.
¿Crees que nuestro amigo mercenario es de fiar, Marianne? Do you think our mercenary friend is trustful, Marianne? Yo, I'm busy. bueno, no importa, tenemos que marcharnos, estamos ocupadas. It doesn't matter, we are busy. We talk again? Hey! So... Yes, it's the same. Oh, hey. ¿Eres el mercenario que sacó a Cloud de ese apuro? You're the one who helped Cloud? Huh. He oído que eres súper fuerte, así que te imaginaba como una especie de musculitos o algo así. I heard you are super strong. So I imagine you with a lot of muscles. Or something like that. Reírte. Siento decepcionarte, no soy más que un hombre normal y corriente. Es demasiado normal en mi opinión, menudo chasco me he llevado. Too normal in my opinion. I'm disappointed. Venga, que solo estoy de broma, no pude evitarlo, resulta fácil hablar contigo. I'm just joking. I couldn't resist. It's easy to talk with you. En fin, gracias por ayudar al club. Let's save again. I wonder if with Lawrence, ignoring him will help or not, because it's the only one who didn't increase the friendship with. So we could try. We could try to just load. Oh, hey. We talked with Leonie. Can I help you? Hello? I'm busy. Oh, hey. Oh, huh. Aw, thanks. That's it. And what happened? What will happen if we ignored him? Will that make him angry or something? Or it actually increase his friendship? Ah, it is you. Lo que tú digas, colega, nos vemos. If I may. Aguarda un instante, si de verdad eres mercenario deberías procurar ganar influencia conmigo. Ah, it is you. Okay, I think the other thing was better. Even though it didn't appear anything. Maybe we just don't get friendship with everyone. Ah, it is you. Huh? Can I help you? Did you need me? Oh, una cara nueva. ¿Eres un estudiante de una de las otras casas? Oh, it's a new face. Are you a student from another house? Debes ser el mercenario del que tanto hemos oído hablar. ¿Cómo te llamabas? It must be the mercenary that we have heard about. What was your name? Presentarse. Right on. Sí, soy Chess. Es un placer conoceros. ¿A qué casa pertenecéis? I'm Chess. Pleasure to meet you. Which house you belong? No problem. Estamos en la casa de Cloud, el ciervo dorado, pero solo somos plebeyos. We are in the house of Cloud, the golden deer, but we are just commoners. Plebeyos? Commoners? Hecho.
Commoner. Debido a la naturaleza de Leicester, tenemos a más estudiantes plebeyos que las demás casas. With the nature of the Leicester, we have more commoners than in the other houses. Please? Me imagino que tú también pertenecerás a la plebe, como eres mercenario. I imagine you also belong to the commoners, because you are a mercenary. No problem. Please? How may I help you? Gracias por cooperar con los líderes de las tres casas. Parece que los líderes de las casas hicieron de señuelo para atraer a la mayoría de esos ladrones antes de encontrar la oportunidad de huir. Gracias a ello, los demás lograron salir del apuro sufriendo solo heridas leves. Habría sido una tragedia que uno de los líderes hubiese sufrido heridas graves o algo peor. Te agradezco tu ayuda. Miss Dorothy. Hello. Tú debes de ser el mercenario del que nos habló Eddie. Soy Dorothy. You must be the mercenary that Eddie talked about. I'm Dorothy. Have you heard of the Officer Academy? Almost all the students of this year of the Black Eagle are here. Well, except for Bernadetta. It's something normal. Se quedó en el monasterio porque le aterraba la idea de que nos pudiesen atacar en el bosque. No me puedo creer que al final tuviese razón. It stayed at the monastery because he was scared that get attacked. I cannot believe she were right. Oh, excuse me. Do you hear? It's very easy to talk to you. I didn't say anything. Hubert. Ah, es mercenario. Sí, eres el mercenario que nos encontramos. My thanks. Aunque tengo mis reservas acerca de ti, es cierto que has ayudado a Lady Edelgar, y por eso te ofrezco mi gratitud. I have my reservations about you, but it's true that you helped Lady Edelgar. For that, I give you my gratitude. ¿Aceptar su elogio? Es un placer ayudar, aunque no me importaría saber más acerca de esas reservas que tienes. It's a pleasure to help. And I wouldn't mind to know more about those reservations you have. Right. No voy a compartir lo que pienso, pero no tienes por qué preocuparte por el asunto. I'm not going to share what I think, but you don't have to worry about it. Are you nuts? Gaspar and Linhardt. Oh. Oye, Linhardt, despierta. Wake up. Mira, sé que estás cansado, pero partimos al amanecer, ¿recuerdas? I know you are tired, but we left on... Partimos al amanecer. We leave at dawn. Remember? El ataque de los bandidos me quitó la oportunidad de dormir, así que debo... ¿Quién eres tú? The attack of the bandits steal the opportunity to sleep, so... Huh? Who are you? Me llamo Chess. Soy un mercenario que pasaba por la zona. I'm a mercenary who were around. I'm a Chess, I'm a mercenary.
Me vi envuelto en el combate con esos bandidos, por eso he acabado aquí. Me vi envuelto. I fought those bandits. That's how I end up here. Espera, ¿fuiste tú quien acabó con su jefe? Luchaste de maravilla. Were you the one who defeated his boss? You fought amazingly. De maravilla. You fought marvelously. Tendría que haberlos perseguido para darles una buena tunda yo mismo, en fin. I should have followed them to defeat them myself. It's Ferdinand. Let's save first. Look who has arrived. Vaya, vaya, el mercenario que le dio muerte al líder de esos rufianes. Debo decir que hiciste una demostración muy competente. The mercenary who killed those thieves. I should say, you make a very competent demonstration. I'm Ferdinand von Egger, vástago legítimo de la familia Egger. La casa más importante del imperio. The house more important of the empire. Seguirle la corriente. Sí, creo que he oído hablar de vosotros. Sois unos peces gordos del imperio, ¿no? I have heard about you. You are a big fish from the empire, right? What? ¿Crees que has oído hablar de nosotros? ¡Qué audacia! Atiende bien, mi estimado mercenario. Somos la casa Egir. Orgullosas águilas del imperio. I am on it. Es obvio que debo... William. Hola, Kero. Hola, William. Estamos jugando a este juego nuevo. Es obvio que debo redoblar mis esfuerzos para convertirme en una inspiración para la plebe. Así lo harán mi apellido por todo el continente. Voy a cargar, porque parece que no le ha gustado mucho la respuesta. A ver si pasa algo distinto si les decimos la otra opción. Hace mucho que no paso por stream. Look who has arrived. Decir que nunca has oído hablar de él. Lo siento, nunca he oído hablar de ti. I'm sorry, I never heard about you. It cannot be. ¡Cielos! ¿De verdad nunca has oído hablar de la casa Egir? Creía que hasta un mercenario común como tú lo reconocería al menos mi apellido. You never heard about the Aegir house? I thought even a common mercenary like you will recognize my last name. I am on it. Es obvio que debo redoblar mis esfuerzos para convertirme en una inspiración para la plebe. Así lo hará mi apellido por todo el continente. Es igual. Se ve que hay personajes que no podemos complacer. A 100% Orange Juice, ¿no? ¿Te refieres, Matthew? Dile, ¿quieres jugar al 100% Orange Juice? Digo yo. Habrá que especificar, ¿no? Voy a hablar con ese soldado. Soldado Iglesia. Ya me daba por muerto. No me puedo creer que me convencieran para venir a este viaje. Será divertido, dijeron. Nunca pasa nada. ¿Cómo estás, Kero? Hey, Creation Cuyo. ¿Cómo estás tú? ¿Yo bien? ¿De qué trata este juego? Pues es el Fire Emblem Warriors Three Hopes. Es como el Fire Emblem Three Houses, pero con una historia diferente y a estilo Dynasty Warriors. No me puedo creer que... Oh,
Stray Riders. Let's go everyone. Let's defeat the evil force. We won. Let's return to Fire Emblem and let's open the next battle. Thanks. Hola colega, fuiste tú quien ayudó a Dimitri, ¿no? Todos te debemos una buena por eso. Así que, si necesitas comer algo, yo te invito. I appreciate it. Yo te estoy igualmente agradecida. Te mostraría también mi gratitud invitándote a comer, pero he oído que partirás pronto. Can we speak a moment? Oh, no sé cómo te llamas. Me llamo Chess, recuérdalo, por si alguna vez necesitas a un peso pesado. Lo haré, y aunque desafortunadamente no nos separemos aquí, sospecho que podríamos volver a encontrarnos en el futuro. Es una pena que no tengamos tiempo para conocernos un poco mejor. Te devolveré el favor. Has ayudado a su Alteza y te lo agradezco. Te devolveré el favor. Hacer una broma. You have your highness. Thank you. I will return the favor. Oh, yo solo participé un poco al final de la batalla. I only joined a bit at the end of the battle. No importa que fuese poco, debo darte las gracias. It doesn't matter if it was just a bit, I should thank you. I see. Actually, I would like to cook for you, but we don't have time. Oh, eres el mercenario. Encantada de conocerte, yo soy Annette. Y esta es mi mejor amiga Mercedes. Hello there. Es un placer conocerte. ¿Has hablado ya con los demás? You already talked to the others? Decir que sí. Sí, con la mayoría. Tenéis aquí a un grupo muy variopinto. Yes, with most of them. The thing is, Vaya, qué eficiencia. that's right. Nosotros aún no hemos hablado con todos, pero acabamos de empezar en la academia de oficiales. Seguro que los conoce mejor que nosotras. Qué lata. Hemos realizado este tipo de actividades en el exterior muchas veces, pero jamás había visto que sucediese algo como esto. Oh, now I'm gonna be right back.
I'm back. Y pensar que casi mueren a manos de una banda de bandidos, menudo desastre. Ya tengo que encontrar una forma de explicárselo todo a Lady Rhea. Eres el mercenario, ¿no? Eres el nuevo mercenario Chess, ¿no? You are the new mercenary Chess, right? El cernícalo dice que tienes cierta destreza. Tendrás que hacerme una demostración antes de que partamos. You have to make a demonstration before we go. Aceptar con entusiasmo. Trato hecho. Puedo reservar algo de tiempo antes del amanecer. I can reserve a bit of time before dawn. Estoy deseando luchar contigo. I cannot wait to fight to you. Or to fight with you. Oh, it's us. Hey there. Oh, tú debes de ser el mercenario del que he oído hablar. Soy Ash. Estudio en la Academia de Oficiales de Kerolink. ¿Conoces la academia? Verás, hay 3 casas, cada una basada en la procedencia de sus alumnos. There are 3 houses, each of one based on the procedence of their students. Ah, he oído hablar de ella. Uno de mis antiguos patrones no paraba de decir que había ido a la academia. Oh, I heard about it. One of my old patrons don't stop talking about the academy. Me lo imagino, muchos nobles influyentes y miembros de la realeza de todas partes estudian en la academia. I can imagine it. A lot of nobles, a member of the nobility, from all the parts of the world, from all parts, study in the academy. Lo cierto es que me resulta muy abrumador estar siempre rodeado de ricos y poderosos. Actually, it's kinda stimulating to be surrounded about rich and powerful. Es mucho más fácil hablar con alguien como tú. It's much easier to talk with someone like you. Me llamo Hanuman. Soy un profesor de la Academia de Oficiales. He oído la historia de tu reciente proeza y deseo expresarte mi agradecimiento. I'm Hanuman. I'm a professor in the Officer Academy. I heard the story from your recent proeza. Proeza. Feat, hazaña, proeza. And I wish to express my gratitude. Hoy, cambiando de tema, ¿posees algún emblema? Do you possess any crest? Los emblemas no son una cosa mágica de los nobles, ¿no? Crests are something magical from nobility, right? Presta atención, los emblemas son un poder que reside en la sangre y se transmite generacionalmente de padres a hijos. The crests are a power that resides on the blood and it transmits from father to from parents to son.
The children. Hijos. Sons. Aquellos con emblemas pueden destacar en el uso de la magia o tal vez tener la habilidad de blandir poderosas armas llamadas las reliquias de los héroes. Son with crest can destacar. Can write on the use of magic, or maybe they have skills to use the powerful weapons called the relics of the heroes. The hero relics. Cuando me enteré de lo que hiciste pensé que tal vez podrías poseer un emblema, pero al ver tu reacción me imagino que nunca has investigado el asunto. When I heard what you have done, I thought you probably have a crest, but seeing your reaction, I imagine that you never investigate about it. Si vinieses a mi residencia del monasterio podría tomarme mi tiempo para llevar a cabo una investigación completa si quieres. If you come to my residence in the monastery, I could take my time to make a complete investigation if you want. Please be listening. Listen. Hola, yo llamo a mí Petra. Yo encuentro a ti muy fascinante. My name is Petra, and I find you fascinating. Right on. Hola, yo soy Chess. Técnicamente soy un mercenario, aunque supongo que ahora mismo soy una especie de vagabundo. I'm Chess. Technically I'm a mercenary, but I guess right now I'm some kind of vagabundo. Homeless. Vagabond. Or wanderer. There are several words for it. That has much difficulty. Yo no comprendo a ti. ¿A dónde vagas tú? I don't understand. Where do you go? Yeah, I don't know. Por el mundo. Ya sabes, estoy dando vueltas sin ningún objetivo en mente. For the world, I'm looking around without an objective in mind. Es Manuela. Uff. Hoy he sanado a tanta gente que no quiero volver a ver una venda en mi vida. I healed so many people that I don't want to see a bandit in my life. Ay, heck, I'm sorry. I called them mute in time. Look. What you doing? Waiting on my train. I see. Oye, ¿a quién tenemos aquí? No, espera, no lo digas. Déjame adivinarlo. Let me guess. Got it. You are the brave knight that appeared to protect from those bandits. Eres el valiente caballero errante que apareció para protegerme audazmente de esos bandidos. Right on. Oh, sí, ese soy yo. Por cierto, me llamo Chess.
Oh, that's me. By the way, my name is Jess. Eres muy amable por seguirme la broma. You are very kind to follow my joke. Well, hi. Soy Manuela, profesora de la Academia de Oficiales, doctora y cantante de una compañía operística de fama mundial. I'm Manuela, a professor from the Officer Academy, doctor and singer in the opera company known in the entire world. Aunque hoy me he dejado la piel trabajando, así que ahora apenas soy una mujer triste y solitaria. But today I left my skin working, so now I'm just a sad woman, a sad lonely woman. Okay, we talked with everyone. So now we are going to talk with the leaders of the houses. Let's save. I'm pleased with the results so far. Let's go to Stream Raiders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. I see. Thanks for coming, Luke. And we won! Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Don't worry if I'm gone. Oh. Hello. Thank you. Thank you for letting me know. Ahí estás. Gracias por tu ayuda en la última batalla. We started very strong fighting and stuff, but now is the strategical part and the story part. It's very similar to Fire Emblem Three Houses, but oh, it doesn't play? Why did it didn't play? It didn't play. I don't understand. It has happened before. I don't know why it doesn't play the sound. It's very similar to Fire Emblem Three Houses, but the story is going different. We are another protagonist. Oh, there you are. Thank you for your help in the last battle. If you have a moment, I would like to talk about your future. Tócate los huevos, Now it works. tócate los huevos, 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 tócate los huevos. Oh. Weird, that didn't work yet. Y cuando cumplamos nuestro objetivo no tienes a dónde ir, espero que podamos contratarte para que trabajes para el Imperio.
is Tócate las narices song from Confinadicio. What do you think? Puedo prometerte que se te pagará generosamente, incluyendo el trabajo de hoy. Bueno, ¿qué me dices? No suele contratarme la gente de altas esferas. ¿Por qué me das un trato tan especial? It don't usually hire me people from the high classes. Why do you give me a special treatment? Valoro tu talento ahora que he podido verlo en persona. I value your talent now that I was able to see it in person. On another matter. Por cierto, ¿ya has hablado con los demás del campamento? You already talked to the others? If you want, I can talk a bit about the students of my house, the Black Eagles. Oh, like in Three Houses. Well, you're certainly not timid. You do realize you're addressing Caramba, the está heir claro to que no the te falta Imperial plomo. Eres throne, consciente de que te yes? estás dirigiendo al trono imperial, ¿verdad? I think I'm gonna skip this unless they say Still, something I important. suppose I admire that sort of freedom. It must be nice not to have your lot in life. Because it's more for seeing the skills and such. I'm on my train. Okay, Luke. Take care. Hubert of House Vestra is my attendant. His family is unusual in that they're noble but lack territory of their own. Well, they are talking in English, so it's perfect. Hubert is deeply loyal to me, and you can trust him completely. In fact, I imagine he's quite grateful for what you've already done. Es muy Luke. That's Dorothea Arnault. She's an up-and-coming songstress in a famous Imperial opera company, or she was, at least. For some reason, she abandoned her musical career and enrolled in the Officers' Academy. She has a very magnetic personality, which I'm sure you'll see. There is a lot of characters with unique skills, but they are probably gonna fight You've depending spoken on the with Ferdinand? class. One conversation will explain him far better than I can. He's the heir to an influential house, which drives him to excel, but he can be quite the handful sometimes. Ferdinand looks very good for their skills. That's Dorothea, or for some reason. I forgot to see Hubert the of House Best Hubert. mage. Okay. Bernadetta. One of our classmates usually stays holed up in the dormitory instead of coming on these assignments. Her name is Bernadetta. If you bump into her, don't be surprised if she screams and runs away.
That's sort of her thing. Caspar is the second-born son of a great and noble house. But as he's not the heir, you might say he joined the academy to make his own way. War and fighting are his sole pursuits, so I bet the two of you will get along just fine. Petra isn't from the Empire. She's the granddaughter of the King of Brigid, which is an archipelago situated off our western coast. You'll find her a quick study, a gifted fighter, and endlessly curious. But always come prepared to talk, because she'll definitely want to pick your brain. Surely you know someone like Linhardt. He's as bright as they come, yet just as lazy as well. That's simply how he is, though. I can't force him to apply himself, but he'll come around, most likely. Well, we saw the details from the Empire. Cloud is the class I want to select. So let's start with Dimitri first. You have my thanks. Permíteme que primero te exprese mi gratitud. Estamos en deuda contigo. Allow me to first express my gratitude. We are in debt with you. Speaking of which... Oh, y tras examinar un mapa he descubierto que la aldea a la que te diriges parece estar un poco más al este. And after examining a map that I found in the village... No, after examining a map, I discovered that the village you want to go, it seems to be a bit more to the east. Thanks. Te lo agradezco. Antes le eché un vistazo al mapa, pero no fui capaz de entender en qué lugar del bosque estaba. Thank you. Before I give a look to the map, but I couldn't find in which place of the forest it was. Bueno, me alegro de haber podido ayudarte. Espero que esta vez puedas llegar a tu destino. Glad that I could help you. I hope you can reach your destiny. By the way. Te quedarás hasta el amanecer, ¿verdad? Espero que aproveches la oportunidad para conversar con los demás. Claro que ahora que te he presentado la idea de forma tan repentina, probablemente no sabrás con quién deberías hablar.
Con respecto a esto, estaría encantado de darte algo de información acerca de cualquiera de los estudiantes de la Casa del Leolan Azul. I will give you information about any of the students from the Blue Lion House. Your interest flatters me, but I'm afraid I find myself unsure of where to begin. Perhaps I'll have thought of a topic when next we speak. But you're leaving for that village soon, aren't you? Dedu hails from the land of Dusker. Perhaps you've heard of it. He tends to keep to himself, but he possesses one of the kindest hearts of anyone I know. I'm proud to call him my vassal. Speak to him, and you'll see why. Felix is the son of Duke Fraldarius. He has a sharp wit and even sharper tongue. But he's a good person at his core. I can attest to that. He has always admired strength above all else in a fighter. I imagine the two of you will make fast friends. I only first met her here at the academy. She seems a gentle soul with great inner strength, from what I understand. She has traveled far and wide throughout both the Empire and the Kingdom. Perhaps that explains her demeanor. In the far south of Fargus lies a manor by the name of Castle Gaspar. Ash is the adopted son of that castle's lord, Lenato. He's an honest boy, well deserving of our trust. I'd like to get to know him better someday, should the opportunity arise. Annette is the hardest worker in the entirety of the Blue Lion House. She is truly brilliant. I could stand to learn from her single-minded devotion, if only a little.
Sylvain is the son of Margrave Gautier. You may have already noticed, but he's something of a womanizer. That may be putting it lightly, in fact. But despite his apparent indifference, he possesses great cunning and is quicker on his feet than anyone else here. I've known him long, so I'm well aware. Ingrid is the daughter of Count Galatea, and she is far more gallant than your run-of-the-mill knight. She has ever been straight-laced and diligent, even when we were but children. It is not an uncommon sight to find her scolding Sylvain for his indiscretions. And now let's talk with Cloud. Oh, I can run. Thanks. Hola, colega. Te agradezco lo que hiciste en el bosque. Habríamos estado en un buen aprieto de no ser por ti. We will be on a trouble if it weren't for you. Thank you for what you did on the forest. What you did on the forest. Oh, y respecto a la recompensa, Alois me dijo que no te pagase yo. About the reward, Alois told me that I don't pay you. Don't pay you myself. Supongo que la iglesia querrá hacerse cargo de ello, lo siento. I guess the church will want to do it themselves. I'm sorry. Oye, mientras me paguen, no me importa quién afloje el bolsillo. As long as I get paid, I don't care who gives me the money. Eres todo un mercenario. You are a mercenary. Speaking of... A propósito, ¿has hablado con los demás del campamento? How's that? I can talk you a bit about the student of my house, the Golden Deer. Who, me? I'm more curious about you, personally. If you don't have anything better to do, I'd be glad to have you join us at Garrick Mach. Have you met him yet? At first, I thought he was real serious and persnickety. But that image shattered pretty quick once I noticed him chatting up every girl in the monastery.
I don't understand this. Ooh, I remember this. It's very similar to the original game, and that's why I like a lot Lawrence. Oh, I didn't remember that his emblem was about magic. His crest. Hilda's the only daughter of Duke Goneril. Seems like she had a pretty cushy life growing up. Which means she's gotten into the habit of slacking off and making other people do things for her. He's a pretty friendly guy, though it'd be nice if he talked about something other than muscles. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. He's had it pretty rough. Don't ever treat her like a child. I made that mistake earlier and she nearly took my head off. But she's clearly the youngest out of this year's students, so I don't get what the big deal is. Just another pampered noble, I guess. Ignatz likes the great outdoors. Definitely more than the rest of us, anyway. He's the second son of a merchant family, but says he wants to be a knight. He doesn't really seem suited for it, though. Maybe his parents are making him do it. Oof. Okay, good job. Here I am, dancing. Oh, Marianne? She's Margrave Edmund's daughter, but that's all I know about her. She doesn't interact with the other students at all. I'll admit, she intrigues me.
¿A dónde crees que vas? Uf. Chico Leone susto, la wants verdad. to be a mercenary. I bet you two would have lots to talk about. Pero un momento. ¿A dónde crees que vas? ¿Eso era un... ¿Eso lo puse como sticker o no? ¿Lo puse como sticker de pago? Estoy confuso, confinadicio. ¿A qué le has dado? Sonido random, vale. Vale, vale, sí, lo puse, es verdad. Es que es tan random que ya ni me acordaba, me ha asustado. You're both pretty frank, too. I just hope you're not as obsessed with Satan. El juego empieza muy parecido al Three Houses, pero tenemos un personaje diferente y nuestro objetivo, o sea, nuestro camino, imagino, será diferente. Pero todo pasa muy parecido como en el juego anterior, que era un Fire Emblem normal. Esto es un Warriors, es un Musou. Pero tiene un montón de cosas que son como si fuese el Fire Emblem. Tiene las clases, habilidades, los emblemas que tenían los alumnos. Es casi igual. Cambia la jugabilidad. Y bueno, el protagonista. De hecho, el protagonista del juego anterior, de momento se muestra como uno de nuestros enemigos. Estoy abriendo la siguiente batalla de Stream Riders. Podéis poner unidades. Y vamos a seguir. Parece que falta poco para amanecer. Dile a Lois que te vas. Vamos a guardar. Let's save. Ah, sí es. ¿Ya has hablado con los delegados de las casas? ¿Qué? ¿Te marchas? ¡No puede ser! ¿You're leaving? It cannot be. La verdad es que esperaba poder pedirte algo. ¿Estarías dispuesto a escucharme? Actually, I was... ¿Pensar que el loco había tratado de cortar? Actually, I would like to ask you something. Will you listen to me? ¿Escuchar lo que quiere Alois? A ver, la historia apunta que debería decir que sí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si digo que no? Lo mismo se pone triste y no conseguimos amistad con él. Y aún así nos obliga a escucharle. Entonces yo creo que es más lógico decir que sí. Estaba a punto de hacer una poll, pero vamos a decir que sí. Ah, bueno, pues... No sé qué hubiera pasado si hubiésemos dicho que no. Podríamos cargar luego. A ver qué dice, si se enfada o algo y nos obliga a escucharle de todas maneras. Lamento tener que pedirte esto. I'm sorry
to have to ask you this. I know you're heading for Remire Village in order to find Sé Gerald's que te... mercenaries, but Oh, esto está doblado, así que solamente voy a leerlo en español cuando se calle. Sé que te diriges a la aldea de Remire para encontrar a los mercenarios de Gerald, pero... well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garreg-Mach Monastery instead. ¿Aceptarías cambiar de opinión y acompañarnos al monasterio de Garreg-Mach? And why would I do that, exactly? ¿Por qué debería hacerlo? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. Porque nos has sido de gran ayuda y en el campamento no tenemos los medios para recompensarte como es debido. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Pero en el monasterio podremos premiarte por tu amabilidad. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. Además, entre tú y yo, los eventos de esta noche han sido un bochorno para la iglesia. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. Perdimos de vista a los delegados de las casas de la Academia de Oficiales, unos estudiantes de gran importancia política. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. Y acabaron enfrentándose a unos bandidos. Si la gente se enterase de eso, bueno, digamos que no sería un plato de buen gusto. So you see why we must ensure you are well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. Por eso tenemos que asegurarnos de recompensarte como te mereces. Además, tal vez debas firmar unos papeles. Puede que con sangre. This sounds more like hush money than a reward. Esto parece más un soborno que una recompensa. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Esto mismo le dije al necio que me lo sugirió. Yo preferiría dejarte marchar, pero me temo que estoy obligado a escoltarte de vuelta. El padre Adanes está bochornado. Sí, es uno de los miembros de la iglesia de Seiros. El padre Adanes. Por fin has encontrado a un amigo adecuado, En fin, todo esto será más fácil si vienes por voluntad propia. Se trata de una mera formalidad. It will be more... Oh, pero si lo dice en inglés ya. I think that was a threat. And here I thought he was a big softie. Me parece que eso ha sido una amenaza. Y yo que lo tenía por un bonachón. Well, what do you think? Garreg-Mach is in the opposite direction of where we need to be. But this man seems rather set on having us accompany them. Bueno, ¿qué dices? Garreg-Mach está en la dirección contraria a donde tenemos que ir. Pero este tipo está empeñado en que lo acompañemos. Aceptar ir por voluntad propia o admitir que no tienes otra opción. You make a poor case, Alois, but I can see where this is heading. No me convences demasiado, Alois. Pero ya veo por dónde van los tiros. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Quizás si hubiéramos dado a la otra opción, Alois, subimos la amistad con Alois. Iré con vosotros al monasterio, pero solo me quedaré lo justo y necesario. Bendito seas, amigo mío. Tienes un alma noble. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Diría que me has salvado el pellejo, pero no quiero dejarme la piel alabándote. Alois, has anyone ever told you that you're... Alois, ¿alguna vez te han dicho... Don't. Some truths are simply too painful to bear. Para, algunas verdades son demasiado dolorosas. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. No soy un experto, pero me temo que el pobre no podría soportar. Told me what? ¿Eh? ¿Que me han dicho qué? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man could pull off that look. ¿Alguna vez te han dicho que la armadura te da un aspecto muy gallardo? Pocos pueden decir lo mismo. Ah, you like it? Wonderful.
I admit I've received no small share of positive comments on it. ¿Te gusta? Fantástico. He recibido varios cumplidos al respecto. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. Cada mella y abolladura tiene una larga historia que contar. Podría pasarme una semana hablando de ellas. Esta, por ejemplo... We heard you'll be joining us at Garrick Mach. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. Nos han dicho que vendrás con nosotros a Garrick Mach. Y diría que no lo haces por voluntad propia, ¿verdad? I know this wasn't in your plans, but if it Sé que lets esto us no get to formó... know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. Sé que esto no formaba parte de tus planes, pero si así podemos conocernos mejor, tal vez acabe valiendo la pena. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. Da igual que vengas por obligación. Aún nos queda mucho camino por delante, que no decaiga el ánimo. I hesitate to ask this considering you're only here because of us, but... No sé si preguntarte esto teniendo en cuenta que estás aquí por culpa nuestra, pero... Well, are you sure about this decision? The last thing we want is to delay you from your own business. ¿Estás seguro de esto? Lo último que queremos es retrasarte. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Puede que los caballeros no estén dispuestos a ceder, pero siempre tienes otras opciones. Actually, I see this as just another chance to better myself. La verdad es que esto solo me parece otra posibilidad de mejorar. You are more gracious than I. But as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Eres más indulgente que yo. Ya veo que has aceptado la situación, así que dejaré de hablar del tema. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery. Ya basta de cháchara. Ahorremos energías y partamos hacia el monasterio. Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. Oye, sé que esto es culpa mía. Yo soy quien te convenció de volver con nosotros al campamento. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Pero encontraré una forma de compensarte, te lo prometo. Darle las gracias. Thanks, Claude. I know you will. Gracias, Claude. Sé que lo harás. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. Bajo la y vuelvo, vale, confío en vicio. Lo mismo cuando vuelvas, pues ya estamos luchando o algo. Y sea un poco más entretenido. Daos prisa, os dejaremos atrás. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. Vaya día has tenido. Has acabado codeándote con los herederos del Imperio, del Reino y de la Alianza. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? Me parece un grupo fascinante. ¿A ti qué te parecen? Pensar en Claude. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble, and I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Claude es un chico despreocupado que no se parece a los nobles que conozco, y lo digo para bien. Algo me dice que no será difícil trabajar con él. It feels like Dimitri's always checking in on me, every chance he gets. He'll definitely make a good king, the kind who looks after his people. Creo que Dimitri no deja de comprobar si estoy bien. Será un buen rey, uno de esos que se preocupan por su pueblo. Seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. Parece que Edelgard me tiene en alta estima. Tiene cierto aire soberbio, pero por algún motivo no desprecia a los mercenarios. Of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Por supuesto, solo te has fijado en sus buenas cualidades. ¿Te había dicho ya que eres un encanto? Still, you'd better pick up the pace before you vex these people any further. Será mejor que aceleres el paso antes de irritar aún más a esta gente. I guess let's save. Prologue.
Three Houses. Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths, each a student at Garreg Mach's Officers' Academy, and a leader of one of the school's three houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garreg Mach. And with that, may I present the mercenary I spoke of? Os presento al mercenario del que os hablé. Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Saludos. Me llamo Rhea. Soy la arzobispa de la iglesia de Seiros. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. Te agradezco de todo corazón que hayas rescatado a nuestros estudiantes. I'm just glad I could help. Me alegro de haber podido ayudar. Such modesty is not required around me. Your actions were truly commendable. No hace falta que seas tan modesto conmigo. Tus acciones fueron encomiables. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. No te hemos convocado aquí solamente para expresarte nuestro agradecimiento. We have a proposal for you, one made on behalf of the church itself. Queremos hacerte una proposición en nombre de la iglesia. What kind of proposal? ¿Qué tipo de proposición? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes? Ya te han hablado de la academia de oficiales que tenemos en el monasterio, ¿no es cierto? We would have you join this academy as a student. Queremos que te matricules en la academia como un estudiante más. You what? ¿Qué? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Aunque eres un mercenario, según tengo entendido, ahora mismo no estás sirviendo a ningún patrón en concreto. Also, the students you rescued are close to your own age. Además, los estudiantes que has rescatado tienen prácticamente tu misma edad. Your life could be greatly enriched here. Aquí tu vida podría mejorar mucho. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. O a lo mejor se ha enterado de lo de nuestro poder y quiere atarnos en corto. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. Se comporta como si estuviese segura de que aceptaremos. Qué irritante. Expresar interés por la oferta. I need to get stronger if I'm going to do what I need to. Debo fortalecerme para hacer lo que tengo que hacer. If your fancy school can really make that happen, consider me interested. Si tu refinada escuela puede ayudarme a conseguirlo, me interesa la oferta. The Knights of Seros, as well as many other powerful warriors, pass daily through the gates of this hallowed monastery. Todos los días, los caballeros de Seiros y muchos otros poderosos guerreros cruzan el umbral en este sagrado monasterio. If strength is what you are after, we can certainly provide it in spades. Si lo que buscas es ganar fuerza, podemos proporcionártela a raudales. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. Nos han dejado sin opciones. Ya veo por dónde va esto. All right, I'm in. Muy bien, acepto. A wise decision. Una sabia decisión. We will do all we can to ensure you do not regret it. Haremos todo cuanto podamos para asegurarnos de que no te arrepientes. I believe you will go far. Creo que llegarás muy lejos. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. Si no te importa, permíteme que te hable un poco más de la propia academia. The academy is divided into 3 houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodlan. La academia se divide en 3 casas y atrae a los jóvenes con más talento de todo Fodlan.
Some are noble-born, while others spring from more humble roots. But within these walls, all are treated as equals. Algunos provienen de familias nobles y otros tienen orígenes más humildes, pero entre estos muros a todos se los trata por igual. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Les pedimos a nuestros alumnos que pasen un año viviendo bajo el mismo techo para poder desafiarse, esforzarse y mejorar juntos. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's 3 regions. Cada una de las 3 regiones de Fodland tiene su propia casa. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Edelgard lidera la Casa del Águila Negra, a la que pertenecen los estudiantes del Imperio de Adrestia. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. Dimitri lidera la Casa del León Azul, el hogar de los estudiantes del Sacro Reino de Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Leicester Alliance. Y Claude lidera la Casa del Ciervo Dorado, para los estudiantes de la Alianza de Leicester. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. Podríamos asignarte a una casa, pero como todo esto ha sido idea nuestra, tal vez deberíamos dejarlo a tu elección. You are something of a special case, after all. Después de todo, eres un caso especial. So I can join any house I want? Entonces puedo unirme a la casa que quiera. Yes, you have simply to name it. Sí, solo tienes que pedirlo. I can check them again. But I have... Maybe I should do a poll, because it's a very important decision. But I'm sure I want the Golden Deer. Then as I selected that I wanted the male character. So no, I'm not sure if I should make a poll. At the end, I will probably play all houses. But no, I'm going to select myself. I'm going to select the Golden Deer. So you wish to join Claude's Golden Deer? It was... Are you certain? It was my favorite in 3 houses. And I selected the last one. So this time I'm selecting the first one. Así que quieres unirte a los ciervos dorados de Claude. ¿Estás seguro? Asentido. Sí, eso es lo que quiero, estoy seguro. May you build wonderful and lasting friendships in your new house. Te deseo que crees amistades maravillosas y duraderas en tu nueva casa. Well then, with that taken care of, it's time to decide which of us will supervise which house. Muy bien. Ahora que nos hemos ocupado de eso, es hora de decidir qué casa supervisaremos cada uno. Yes, it turns out we just underwent a last-minute roster change. Sí, parece que hemos tenido un cambio del elenco de última I hora. guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Supongo que no conoceréis. Este es el profesor Yuritsa, nuestro instructor de armas. Hello. Hola. Admirar su habilidad. Pero si no ha combatido, ¿no? I've never seen him fighting. Let's say Nice hi. meeting you, sir.
Don't load me up with too much homework, all right? Es un placer, profesor. No me ponga muchos deberes, ¿vale? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? ¿Me están engañando los oídos? Ese tono ha sido de curiosidad, profesor Yuritsa. I thought all the houses were the same to you. ¿Creías que todas las casas te parecían iguales? Perhaps you should be in charge of our new student's house. Tal vez deberías estar a cargo de la casa de nuestro nuevo estudiante. I don't care. You decide. No me importa. Decidid vosotros. Well, you'll certainly hear no objections from me. No presentaré ninguna objeción. Profesora Manuela, tú y yo podemos hacernos cargo de las demás casas. ¿Qué? ¿Ya está decidido? Esperaba que hubiese una pelea con tirones de pelo y esas cosas. I'm sorry, I talked while they were still talking. And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. En fin, mi misterioso nuevo estudiante, espero que lleguemos a conocernos mejor a lo largo del curso. The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Qué descaro tiene esta gente. Mira que tomar decisiones por ti me hierve la sangre. Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. Bueno, estoy deseando aprender de ti, profesor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Pronto te informaré acerca de nuestra primera misión. Sorry, what mission? ¿Qué es eso de una misión? Oh, did we fail to mention that? Oh, ¿no te lo hemos comentado? Each month, every house in the academy is given a mission entailing some form of service to the church. Cada mes, todas las casas de la academia reciben una misión relacionada con algún servicio para la iglesia. Ahora puedes jugar con los estudiantes de los Ciervos Dorados. Tenemos a Claude. We can see the details. Again. We have Lawrence. We have Hilda. Rafael. Licitia. Ignaz. Marianne. Alioni. Sorry, but do I have this right? This person just enrolled at the academy and now they have become a member of our house? Un momento. Necesito una aclaración. ¿Esta persona acaba de matricularse y ahora forma parte de nuestra casa? Yeah, that's pretty much the deal. Sí, así es. Professor Yuritsa? ¿Verdad, profesor Yuritsa? Yes. Sí. I love how you can bump into someone in the woods one night and suddenly you're living under the same roof the next. I knew we had a thing. Aquí puedes encontrarte con alguien en el bosque una noche y acabar viviendo juntos. Me encanta. Ya sabía yo que haríamos buenas migas. Anyway, welcome to the Golden Deer House, where the only rule is make your own rules. Kidding, of course. Or am I? Te doy la bienvenida a la casa del Ciervo Dorado, donde la única regla es dictar tus propias reglas. Estoy de broma. O tal vez no. The point is, you're one of us now, and it's very good to have you here. Lo importante es que ahora eres uno de nosotros. Me alegro de tenerte aquí. While the term's only just started, the church must really like you if they're letting you join partway through. Aunque estamos a principios de curso, la iglesia debe de estar muy interesada en ti si te dejan matricularte a estas alturas. You have to be pretty skilled to get that kind of treatment. Para recibir un trato tan especial hay que ser muy hábil. Well, I believe it. I mean, how many people our age can cut it as full-fledged mercenaries? Pues yo me lo creo. ¿Cuántos de nuestra edad creéis que pueden convertirse en mercenarios? I definitely see why the church was interested, and I can't wait to train together. Ya veo por qué la iglesia estaba tan interesada. Qué ganas tengo de entrenar juntos. And I can't wait to eat together. Or work out. You want to go work out? Y yo tengo ganas de comer juntos. O de hacer ejercicio. ¿Quieres hacer ejercicio? Seriously,
You need to put some muscles on that coat rack you call a body. Bulk up, like me. Necesitas más masa para llenar ese cuerpo escuálido. Muscúlate como yo. I don't think these strange shirt buttons look is for everybody. Any more meat on those bones, and our friend here would be downright scary. Las camisetas apretadas no les quedan bien. Remember me? Ya estoy, ahí con Finavicio. Nos hemos unido al Ciervo Dorado. La iglesia de Seiros nos ha hecho matricularnos como un alumno. A diferencia del juego original, que éramos el profesor, y por eso molaba mucho, porque enseñábamos a los alumnos como nos daba la gana, para que fuesen una clase u otra, fuesen mejor en una cosa o en otra. Pero aquí somos un alumno más en la clase. Our new friend's build is perfect as is. Wouldn't you agree, Marianne? La verdad que me sorprende mucho lo diferente que es la historia. Y seguramente Warufi el gordo en pijama no se comerá spoilers. A hacer pellas. La figura de nuestro camarada es perfecta, tal y como está. ¿No te parece, Marianne? Oh, well, I don't... Oh, bueno, yo no. Okay, everyone just loosen up. And hey, it's not like we haven't met already, so just sit back and make yourself at home. Bueno, expliqué antes que que en el juego de Fire Emblem, en el Three Houses, el Ciervo Dorado fue la que más me gustó. Y además la elegí la última. Y bueno, pues esta vez, pues, sabiendo que fue la que más me gustó, es la que voy a elegir la primera. Que no sé si en este juego también será la que más me mole. Pero bueno, ya partimos haciendo las cosas diferentes. Muy bien, relajaos todos. Ya tenemos confianza entre nosotros. Tú descansa y siéntete como en casa. I would not take after Claude if I were you, new blood. Honestly, if you wish your time here to be fruitful, you would do well to follow my lead. Yo que tú procuraría no asemejarme a Claude, novato. Si deseas sacarle partido a tu estancia en el monasterio, harías bien en seguir mi ejemplo. I think Professor Yuritsa wants to say something. Creo que el profesor Yuritsa quiere decir algo. Remember your mission? ¿Recordáis vuestra misión? Every word, Professor. We are to crush what remains of the Iron King's thieves who attacked our camp. Claro, profesor. Acabar con los miembros restantes de los rufianes del Rey de Hierro que nos atacaron. Okay, let's go to Stream Riders first. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. We won! Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. And with their boss Costas out of the picture, the runts that are left should be easy pickings. Y con su líder, Costas, fuera de juego, el resto de la banda será fácil de despachar. They can't be anything too special if we're getting them as homework. No pueden ser gran cosa si nos lo asignan como una tarea. Good. Prepare yourself. Bien, preparaos. Of course, Oh, he's gone. Por supuesto, se ha ido. Yeah, so that whole Yuritsa up and vanishing thing, best to just get used to it.
Sí, será mejor que te acostumbres a que Yeritza desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Well, I for one am excited to show off my skills by beating up on some bandits. Tengo ganas de machacar a esos bandidos para demostrar mis habilidades. I don't suppose I could be excused, or ¿No podríais prescindir de mí? We're all in this together, Marianne. Don't worry, you'll be fine. Marianne, somos un equipo. No te preocupes, no te pasará nada. Besides, the newbie here already sent them packing once, so this should be easy peasy. Además, el novato ya les dio su merecido. Esto debería ser coser y cantar. Aceptar el cumplido. So long as I'm here, this will all work out just fine. Mientras yo esté aquí, todo saldrá bien. Y bueno, soy el nuevo, ¿no? De la clase. Are you sure? ¿Seguro? Bueno, That's a relief. es un alivio. Anyway, we're all participating in this mission. Church's rules. I didn't make them, so the only thing we can do is work together. En fin, todos participaremos en esta misión. Así lo dicta la iglesia. No es que sea cosa mía. Debemos trabajar en equipo. And we're gonna lean pretty heavy on our mercenary buddy here. Hope that's okay. Y dependeremos mucho de nuestro amigo mercenario. Espero que estés de acuerdo. ¿Hacer un comentario jocoso? No sé, ¿eh? A Cloud le van los chistes. Quizás. Pero estamos hablando de luchar contra bandidos. Entonces no sé a quién le va a subir la amistad o le baja según lo que diga. Una poll, en serio, por esta decisión, venga. Mira, ya que tengo dudas, yo la verdad estaba a punto de darle a lo primero. Así que vamos a hacer una poll. Chiste, la segunda opción. O asentir de manera tranquilizadora, ¿no? Decía. Asentir de manera tranqui. De manera tranqui, porque no me cabe. ¿Qué respondemos a Cloud? Start a poll. Chiste. Y creo que estás tú aquí, ¿no? En el Soul. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo de la poll. Vamos a hacerle un shot a Confinavicio, que jugó a Oldman Journey. Luego a las 9 va a jugar bueno, va a ser el Mega Lunes, donde va a ir jugando juegos de Mega Drive. Y entre todos pues le damos nota. Muy interesante. Yo descubro nuevos juegos con sus directos. Bueno, nuevos juegos. A veces son juegos antiguos, pero que no conocía. Y si yo no los conocía, para mí son nuevos.
Ya queda poquito para la poll. Votad si aún no lo habéis hecho. Vote to the poll if you didn't do yet. I just noticed that I did the poll completely on Spanish. Oh. Sorry for the one who talks in English. The first option is to say yes, and the other one is like making a joke. Ay, no creo que sea tan importante. Imagino que le subirá o le bajará la amistad a alguien. Depende de lo que elijamos. Y la verdad que me surgen dudas, porque con un chiste quizá le haga gracia a Claude. Mira, tenías razón con Finavicio. Le ha subido la amistad. Depende de mí todo lo que quieras, pero asegúrate de que yo me lleve el mérito. No, yo la puse 3 minutos para poner anuncios, pero justo no podía poner anuncios. There you are, Yuritsa. I have word from the knights. Aquí estás, Yuritsa. Tengo noticias de los caballeros. It is time. ¿Ha llegado el momento? Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. Sí. Los bandidos han huido hacia el norte y han entrado en el cañón que linda con las tierras del conde Rowe. El conde de Rowe. But the knights have cut off their escape and now stand ready to provide whatever support the students may require. Pero los caballeros cortaron su retirada. Están preparados para proporcionarles apoyo a los estudiantes si lo necesitan. We'll leave at once. Partiremos de inmediato. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. Huelga recordarte que esta es la primera batalla de alguno de nuestros alumnos. Es curioso que un hombre llamado Yuritsa, que me parece a Jerez, vaya con un antifaz de carnaval. Bueno, pues hay un personaje que se llama Manuela. La profesora Manuela. Y es doctora y canta ópera. Canta ópera. Manuela. El nombre más español imposible. Y entonces cuando yo me compré el juego anterior, el Fire Emblem Three Houses, mi profesora de web, de aplicaciones web, se llamaba Manuela. Y fue como, no puede ser que la profesora del juego se llame igual que mi profesor. No. Me hizo mucha gracia entonces que se llamara Manuela. Confío en que los mantengas a salvo, aunque no debería preocuparme con un veterano como tú a su lado. No, you don't. No deberías. El personaje estaba inspirado en ella, seguro. You there. It's time for the mission. Gather the others. Es hora de empezar con la misión. Reúne a los demás. About time we saw some action. Ya era hora de entrar en acción. Lost sight of them. ¿Los habéis perdido de vista? Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. Me avergüenza admitirlo, pero sí. Es posible que algún mago haya hecho desaparecer a los bandidos. Why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen's scum? Pero, ¿por qué alguien se esforzaría tanto por un puñado de bandoleros? So be it. We'll follow the blood scent. Muy bien. Seguiremos el olor de la sangre. Right, of course. We'll follow... Wait, what? Por supuesto. Seguiremos... Espera. We're leaving. Everyone, follow me.
Nos vamos. Seguidme. Hey, Professor Yuritsa, are you... Profesor Yerisa. And away he goes. Guess we better get after him. We're still on a mission after all. Se ha ido. Supongo que será mejor que lo sigamos. Al fin y al cabo, esto sigue siendo una misión. Pathetic. Patético. Slow down, Professor. You're making it hard for us to... Oh. Well, this is something. Tranquilo, profesor. Nos lo estás poniendo difícil. Oh, vaya, qué sorpresa. What happened to all these people? ¿Qué le ha pasado a esta gente? Dead by my hand. Los he matado. Me gusta Yeritza. Además ahora que es de Jerez y por eso va disfrazado de carnaval, ¿no? Are these the bandits we have been chasing? ¿Son estos los malhechores que hemos estado buscando? Who knows? It's not like you can tell they're bandits just from looking at them. ¿Quién sabe? No se puede saber si son bandidos con solo mirarlos. Well, Professor, are they the villains we're searching for? ¿Qué opinas, profesor? ¿Son los malvados que estábamos buscando? Most likely. I caught them trying to escape to that fortress. Seguramente. Los sorprendí cuando intentaban escapar hacia esa fortaleza. Okay, does it have to be so dark and spooky? ¿De verdad tiene que ser tan tenebrosa y aterradora? It must be their hideout if they were trying to shelter there. Si intentaban huir para refugiarse en ella, debe de tratarse de su guarida. Then let's quit standing around and seize the place. Might even find some nice gear in the process. Entonces pongámonos en marcha y tomemos el lugar por la fuerza. Puede que haya que hasta encontremos algo de equipo. A mí la verdad que me está gustando mucho que este juego sea sobre todo historia y esté todo doblado y tal como en el otro Fire Emblem. Yo me pensaba que iba a ser más Musou, pero yo creo que este va a ser el juego Musou menos Musou de todos. Bueno, por lo que estoy viendo, esto charla y echamos 2 combates antes. I concur. As nobles, we would be remiss to let the people suffer at the hands of these rapscallions 1 minute longer. Estoy de acuerdo. Como nobles sería negligente por nuestra parte permitir que el pueblo siga sufriendo a manos de estos bellacos. So you want to go in there? Yeah, you know what? I think I'll stay here and make sure the outside is safe. ¿Y quieres entrar ahí? Vale. ¿Sabes qué? Tiene Musou de hablar, de charlar. Creo que me quedaré aquí para asegurar la zona. Right, Marianne? You with me? Marianne, te quedas conmigo, ¿verdad? Of course. We don't belong in a dangerous place like that. Por supuesto, no deberíamos ir a un lugar tan peligroso. Y esto está pasando completamente diferente como pasaba en el primer juego. Pero también es normal porque nosotros somos el alumno, no el profesor. Sugerir esperar. Sugerir atacar la fortaleza. Bueno, yo sugeriría esperar. Pero la verdad que esta decisión me da un poco igual, así que podemos hacer una poll. Y ahora que los anuncios se habrán recargado, pues hacemos la poll. Warufi el gordo en pijama. Buenas noticias. La historia es completamente diferente. Así que no debería spoilearte nada. Porque yo creo que va a ser todo muy distinto. Bueno, no sé, quizá te spoile la forma final de algún personaje. O alguna cosa así, pero no te puede spoilear mucho la otra historia porque promete cambiar muchas cosas por cómo están pasando todo. Wait. Esperar. Attack. Atacar. ¿Qué hacemos? What we do?
Y vamos a hacerle también un shoutout a Warufi el gordo en pijama, a pesar de que tenemos un bot que constantemente está promocionando su canal. Están jugando a Digimon World 2 la última vez. ¿Y qué tal estáis? Uy, ya van a ser las 8. Pero creo que esperaré hasta las 8:30 o las 9. Por lo menos vamos a intentar hacer una batalla, que ha sido mucho texto seguido. Sí, ahora lo verás. Ahora verás al personaje. Cuando salga el personaje, te digo por qué con Finavicio ha dicho eso. Va ganando atacar. You can vote on the poll. Podéis votar en la poll. Bueno, ya va a terminar. Voy a probar a ver si puedo votar yo. ¿Puedo votar yo? No tiene sentido. Bueno, pues atacamos. El voto de esperar ha sido mío. Que quería probar a ver si funcionaba. Intentaba votar mi propia poll. We'll be heroes if we manage to take out the entire bandit outpost. Ah. This is the kind of stuff I live for. Claro, si sugerimos atacar, pues aumenta la amistad, en este caso con Rafael. Y seguramente si sugerimos esperar, pues le aumenta la felicidad a otro personaje. A Marianne supongo que es la que tiene miedo. Seremos héroes si conseguimos eliminar a toda una fortaleza llena de bandidos. Me encantan estos planes. Sí, déjamelos a mí. Los aplastaré como a insectos. It seems like opinions are split, but the thing is, we're still on a mission. Será duelo a muerte con cuchillos. Parece que hay división de opiniones, pero esto no deja de ser una misión. And that means we leave the decision making to Professor Yuritsa. Y eso significa que la toma de decisiones está en manos del profesor Yuritsa. And I say, enter the fortress. Dispatch any bandits you find. Entrad en la fortaleza. Acabad con los bandidos que encontréis. Y ahora que aparece Yuritsa, pues es que Yuritsa le suena a Confinavicio como a Jerez, y además va vestido siempre de carnaval con la máscara. Eso no es un comparsita, es Vega. ¿Tuviste que elegir una casa también? Sí. Y elegí los ciervos dorados. Porque como creo que te he dicho una vez, además lo dije en ese vídeo de YouTube que hice hace tiempo. La casa de los ciervos dorados fue la que más me gustó. Y además la jugué la última. Entonces ahora en este juego, pues, sabiendo que fue la que más me gustó,
Vamos a jugarla a la primera. Es una comparsa de Street Fighter. Pero... KO for Cádiz. Se llama. There's no cause for concern. I see no signs of life. There can't be more than a handful, or none at all. No hay de qué preocuparse, no veo señales de vida. Probablemente solo queden unos pocos bandidos, si es que no han muerto todos. I'd be happy with the none option. Preferiría eso último. My grandpa told me empty forts have ghosts in them. Mi abuelo me dijo que los fuertes abandonados están llenos de espectros. Ghosts? I mean, how childish. Everyone knows there's no such thing. ¿Espectros? Quiero decir, qué infantil. Todo el mundo sabe que no existen. Ponen al más gordo de onda. Rafael podría comprar una camisa de su talla. Sí, podría. Bueno, o quizás no, porque es de la plebe. We're hunting bandits, not banshees. So can we please just get this over with? Estamos buscando forajidos, no fantasmas. ¿Podríamos acabar con esto de una vez? Se pueden poner en japonés. Pasa que yo me jugué el anterior juego completamente en inglés. Y no sé si el anterior juego, el Fire Emblem Three Hopes, tenía la opción de ponerlo en japonés. Pero yo creo que ya directamente lo puse en inglés, teniendo en cuenta que si salían en Smash los personajes iban a tener la voz en inglés. Y al final acerté, Baile centró. Pero yo creo que no, a mí no me suena que se pudiese poner la voz en japonés, o por lo menos cuando empecé a jugarlo. Quizá lo añadieron un poco después. Y ya dije, bueno, pues ya lo dejo. La verdad es que no me acuerdo bien de ese tema de las voces. Y Sitia, no me digas, ¿sabes qué? Mejor me ahorro la pregunta. Además, sí, espero a que terminen de hablar y yo leo en español y así lo hacemos bilingüe. You folks must be pretty confident considering how much you're horsing around. Just be careful some brute doesn't take you by surprise. Debéis de estar muy confiados. Ya veo que os estáis tomando esto muy a la ligera. Tened cuidado. Podrían cogeros por sorpresa. Yeah, we'll just need to watch each other's backs. Eyes peeled, everyone. Sí, tendremos que guardarnos las espaldas los unos a los otros. Mantened los ojos bien abiertos. Derrota a los ladrones. Bueno, esto me parece un poco evidente. Vamos a ver. Voy a leer un poco por encima a ver si dice algo raro. Chess, nuestro protagonista. Vale, podemos elegir a 3 personajes de aliados. Tenemos a Claude, a Hilda y a Lawrence por defecto. Mira, Yerissa es un jinete. Tienen hachas los ladrones. Mira, aquí hay un espadachín. O sea, tenemos a Lawrence para luchar contra él. Chess usa espadas. Además creo que no podemos cambiar al prota. Al prota no se puede cambiar. Mira, aquí hay uno con lanza. Así que yo creo que vamos bien con este equipo. Bueno, vamos faltos de magia. Cambiar despliegue.
Ah, no, no me van a dejar o cómo funciona. No, no me dejan. Vale, este es el botón de cambiar unidad y no me dejan. Sí que lo puedo cambiar de orden, de sitio. Y como el del hacha está primero, pues podemos dejar a Lawrence detrás. Al final, ¿cómo iba lo de las clases? Pues nuestro personaje cambió de clase y se cambió de clase por un evento que pasó. Como que le ayuda a un espíritu o algo así que está dentro de él. Y cambió su manera de pelear. Entonces yo creo que sí que va por clases la manera de pelear de cada uno. Pero están todos los personajes de Three Houses, están todos los estudiantes. Vamos, o estoy casi seguro que están todos los estudiantes porque cada uno tiene sus habilidades y sus estadísticas y todo. Y lo que le decía antes con Finavicio, este es el Musou menos Musou de todos. Porque tiene un montón de historia. Tiene un montón de estadísticas, niveles, habilidades y cosas así. Más del Fire Emblem. Es mucho más Fire Emblem que Musou. O por lo menos por lo que llevo jugado de momento es la impresión que me da. Y tiene varios finales. Seguramente tendrás que hacerte varias partidas para completar todos los finales. Musou. Es Musou y no Musou. Musou es el dragón de Mulan. Bueno, esto sería más bien de ver a cada uno. Ver si los tenemos a todos. Entonces no nos dejan cambiar. Vamos a usar a Claude, Lawrence y Hilda, que son, digamos, los más relevantes de la casa. Vale, tenía... cuando la unidad recibe la orden de capturar. Cuando la unidad recibe la orden de proteger. Presagio. Cuando la unidad recibe la orden de defender. Y el mío es de ataque también. Cuando la unidad recibe la orden de atacar. Oh, los Stream Raiders. Para combate automático. Vamos a poner a Claude para defender. Porque se aprovechaba de su habilidad. Y Lawrence me parece que era lo de proteger. Así que vamos a ponerlo a defender también. Guardamos. Y ahora sí aparecerá... Ah, o no. Yo pensaba que iba a aparecer ahora el escudito de los ciervos dorados. Let's go to Stream Raiders. Let's go everyone. Let's defeat the evil force.
We won! Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. ¿Van por las clases o por los personajes? Por las clases. La forma de pelear, yo creo que van a ir por las clases. Pero luego cada uno tiene una serie de habilidades únicas. Vamos a ver, por ejemplo, a Claude. Tiene ataques imbuidos de viento. Aumenta el ritmo de carga del despertar al atacar enemigos lanzados por los aires. Tiene esto también, que depende de las órdenes que le vas dando. Los emblemas. Luego tienen también habilidades que quizás sean distintas para cada uno. Aquí se ve el estado. Todos están a nivel 1, todos empiezan. De nuestro héroe sí que sabe ya manejar la espada, pero porque es un mercenario. Habilidad de acción única. Por ejemplo, tiene Chef. Vamos a ver los demás si tiene algo. Lanza ataque imbuido de viento. Bueno, más bien puede depender del arma. Porque Rafael es un luchador que va con los puños. Y Ignatz es un luchador que usa el arco. Así que puede depender del arma más que de la clase. Bueno, venga, vamos a luchar. Haremos huir a esos bandidos, seguidme. Pulsa L para mostrar el menú rápido 2. Acércate a una unidad aliada y pulsa LI para asignarla al puesto del lugarteniente. Para cancelar. Los atributos de la unidad activa aumentarán en función de la clase del lugarteniente. Con un nivel de apoyo C como mínimo. Vale, esto aumenta. Esto es como que se unen los dos juntos, ¿no? Esto, como el Fire Emblem Awakening. Esto se parece al Awakening, que juntabas a dos unidades en una. Eso hacía más fuerte. Y creo que se repetía en el siguiente juego. Se volvía a repetir lo mismo de juntar a dos unidades en una. Jess ha tomado la puerta del fuerte. ¿A dónde crees que vas? Me he unido a Hilda porque Hilda recuerdo que tenía una habilidad. A ver si me deja. A ver, otro. Relevar, licenciar. Licenciar.
Bueno, aquí hay un montón de órdenes. Ahora no voy a poder mirar. Información de la unidad. Ay, pero yo quería ver a Hilda. Tenía una habilidad Hilda que por estar con un chico subía las estadísticas o algo así. Es un enemigo con hacha, así que tenemos ventaja hacia él. Derrota al guardia. Ah, mire, podemos dar órdenes. Mira, Lorenz ha quedado ahí al fondo defendiendo. Porque ya lo dijimos que hiciera. Pero vamos a decir que proteja a Cloud. Y bueno, a Cloud podemos dejarlo sin órdenes que defenderá. Porque está más calentorra. No, se llama embaucadora. Embaucadora se llama la habilidad. Las puertas marcadas con el mapa se pueden abrir derrotando a su guardia. Las puertas bloqueadas con X se abrirán al progreso de la batalla. Están cerradas. Vale, esto era el menú de órdenes, pero esto es el pause, que yo no lo he probado hasta ahora. Mira, aquí lo podemos ver, ¿ves? Se llama embaucadora la habilidad. Si la unidad actúa como lugarteniente, que actúa como es de sexo opuesto, aumenta levemente el ritmo de carga de su indicador y el daño que infligen los ataques en cadena. O sea que por estar ahí de support, pues nos van a dar cositas. Has derrotado al guardia. Pues menos mal que lo puse en difícil, porque de momento... De momento facilito. Toma la base de los ladrones. No, yo por mí sigo para adelante y ya está. Separémonos. Sorry, I'm sorry. This place is crawling with bandits. Sí, me está encantando. O sea, me gusta más que el otro Fire Emblem Warriors. Porque el otro era más de ir para adelante, ¿no? Y jugar con los... Era un Musou, pero con los personajes de Fire Emblem. Y esto es como al revés. Es un Fire Emblem con un poquito de Musou. Parece que hay un cofre. Pero no sé dónde. Ah, mira, aquí hay un cofre. Yeritza está allí. Un ladrón ha aparecido y lleva la llave del cofre. Ey, ese usa espada. Vamos a cambiar a Lorenz y vamos a enfrentarnos a ese tipo. None shall surpass me. Uy, ¿esto infinito o qué?
Me está molando mucho Lorenz. En el juego original también me gustaba mucho ese personaje. Vamos a hacerle un crítico. Ha obtenido la llave de cofre. Vale, Barufi el gordo en pijama. Y se ha tomado la capilla. Vale, aquí hay un tipo con una espada. Perfecto, que hayamos venido con Lorenz. You shall not get in my way. Lorenz ha tomado la plaza. Someone remind me again why we have to storm an enemy hideout? This is a rather impressive setup for a den of thieves. Que también usa espada. Ups. Ah, pero tengo mi habilidad especial única. Parece que me bloquea algunos golpes. Unloving Lorenz. It's so cool. Cloud is defending. Back here. There is a guy with an axe. Okay. Let's elegir unidad. Let's change back to chess and give orders to Lorenz to protect Cloud. I will aid you. Okay, there was a chest, and we control that fortress. Let's go to the chest. Abrir cofre. Open the chest. Ooh, what's this? A new accessory. Ooh, gold. Let's help our allies. Okay, let's change to Hilda. Oh, we can skip my turn, you know. I can still fight. No, not yet. Let's go. Ooh, weapons. Look, it's Yaritza.
Oh, true, if we stay here, we restore our health slowly. But very, very slowly. Let's move. Take a breather. Goddess, watch over their poor souls. For you. Take this. Oh. I won't lose. That takes care of seizing the hideout. So what's next? Search the basement. Something is amiss. Okay, let's see. Mirmidones. Hello, hey Shizuku. How you doing? Let's treat to No Lawrence. problem, I got it. Oh, no, this is not Lawrence. Lawrence, I need you. Leave it to me. My turn at last. Now let's move with Lawrence with the rest of our allies. Sorry I'm late. I fell asleep. Oh, hope you had a good sleep. You are about to see the ending of this battle. The game is so cool, I love it. I'm loving it. It's more similar to a Fire Emblem game than a Musou style game. But it's really great. I love it. It's very late, and I see. Well then, hope you can rest. Oh, Hey, there's a prisoner down here. And she looks like an academy student. okay, let's fight the swordman. And we defeated the enemy. Hay que purgar toda la ciudad. Are you here to rescue me? Hey, are you alright? Who did this to you? Actually, never mind. Let's get you out of here before any of that. Thank you for saving me. Don't let the girl escape, or Kranya Oh. will make us wish we were dead. More enemies. Mysterious soldiers. We must take the girl and run. About to sneeze? Oh, they are wizards. I guess with Lawrence we will be just fine. They're targeting that academy student. We have to protect her. Okay, let's change to Seth then. And send Lawrence to protect. I need more zoom. There we go. Now it is my turn. Lawrence gonna protect.
This girl. I will aid you. Be careful! Just leave me alone already! I don't know who these folks are, but they sure aren't some run-of-the-mill bandits. We must dispatch these villains post-haste and save that student. Or we defeated that wizard. Looks like the coast is clear. All right, folks, let's get a move on. Sorry I'm slowing you down. The world is still a little wobbly at the moment. Now's our chance to give him the slip. Take this. Let's link up. Oh, Come on, follow it's a me. combo attack. We'll do it together. Oh my god, that was so cool. Level up. Gotta keep aiming higher. More bandits that eluded us. Leave none alive. No deje que el ladrón se retire. Okay, there is a thief that we have to defeat. And it uses access, so let's go with this. We should be safe here. I mean, I hope we are at least. Alright. Who came in here and trashed my beautiful stronghold? Out of the way! Ronia ha aparecido. Hi there. I'm Kranya, but you can just call me the lady that's about to murder you. Or, you know, don't. It's her. So be it. Kill her. Derrota a Cronia. That's the last of them. Switching it up, huh? What? I should have pressed something by accident. Not yet. It's over. I got this. Not yet. And now it's a critical. And level up. Hilda is level 2 now. Delicate flower, you know. So, if you've got any pretty last words lined up, now would be the time. Not that I'm going to pay attention. Stand your ground. Los ataques con magia oscura pueden infligir. Okay, so every kind of a spell has a debuff that can affect to the enemies. You're not going anywhere, Monica. I have something very special planned for you. Let's see how are doing our allies. Well, they have good health. Actually,
The enemy is about to die. We cannot defeat. We don't have time to defeat all the wizards and get rewards. I guess let's fight Bronia. None shall surpass me. And that's it. We defeated her. You asked for it. Release the creature we captured. Hopefully we change it on the last time. Oh! Heck, I wasn't expecting that. What is that? Looks like some sort of giant beast. It has 4 barriers that we have to pass. The monsters are similar to the monster in Three Houses. Attack in force. You'll never defeat it alone. All the numbers in the world won't save you. Oh, the girl. Lawrence. Oof. I am here to aid you. Oh. Our bond is our strength. Sorry. Then we must be rather weak. Be gone! Are we even hurting this thing? No! I sense fear in this beast. Keep attacking! Greatness demands it! It's not over. You shall not get in my way! And we defeated the beast. They defeated a demonic beast? Impossible! Talus isn't going to like this at all. You'll pay for this. You'll all pay. Bronia Talk about retreated. strange customers. Well, at least we beat her. That's what counts. Oh, we take too much time, so we didn't reach an S. Level up. Progress looks good on me. I won't let myself stop here. Oh, he's the MVP. I thought it would be Lawrence. Oh, what are those stars? This'll help me break new boundaries. Carpe diem. Aquilon. Those are new stuff. And we can check them. I am capable of so much more. I bet this'll come in handy.
cuchillo. Poisonous weapon. Iron lance. It seems there is a lot of stuff that I need to learn yet. Let's go to Stream Riders. Let's go everyone, let's defeat the evil force. We won! Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. We might be ending soon, so we will check the turn right. You will get the rewards, but I won't be showing the battle probably. We should be safe here for the time being. Aquí deberíamos estar a salvo por ahora. I'm well acquainted with Professor Yuritsa, but the rest of you are this year's fresh-faced golden deer, I presume? Conozco bien al profesor Yeritza, pero los demás sois los nuevos alumnos de los Ciervos Dorados de este año, ¿no? Nothing but the freshest. Also, is it just me, or are you wearing our uniform? No hay nada como la nueva hornada. Pero, ¿es cosa mía o llevas puesto nuestro uniforme? And how do you know Professor Yuritsa? Do you go to the Officers Academy? ¿Y cómo es que conoces al profesor Yeritza? ¿Estás matriculada en la Academia de Oficiales? She's one of last year's students, a black eagle. Es una de los estudiantes del año pasado, un águila negra. Which would make you our senior. But what were you doing here in a bandit fortress? Así que eras una estudiante. ¿Qué hacías en una fortaleza de bandidos? I was just on the verge of graduation last year when I was kidnapped by the strangest people. El año pasado estaba a punto de graduarme cuando me raptó una gente muy extraña. In truth, I thought I'd never breathe fresh air again. Thank you for coming when you did. La verdad es que creía que jamás volvería a respirar aire fresco. Gracias por salvarme. Oh, where are my manners? I'm Monica von Ox, eldest daughter of the Empire's Baron Ox. Oh, no me he presentado. Soy Mónica von Ox, hija mayor del barón de Ox del Imperio. Yes. I think I understand. Sí, creo que lo entiendo. This all began when the knights lost sight of the bandits and you gave chase. Todo comenzó cuando los caballeros perdieron de vista a los bandidos y vosotros los perseguisteis. Afterward, you entered a suspicious fortress and rescued a missing student.
Después entrasteis en una fortaleza sospechosa y rescataste a una estudiante cautiva. Well, there's nothing wrong with that. I'll be sure to smooth things over for you once we're back. Bueno, eso no tiene nada de malo. Intercederé por vosotros cuando volvamos. Sounds good. But why are you even here, Alois? Genial. ¿Pero qué haces aquí, Alois? Because the knights sent for help after you left them behind. Did you expect anything different? He venido porque los caballeros pidieron ayuda cuando los dejasteis atrás. ¿Qué esperabais? Not that I'm trying to lay blame at your feet. I know you were following Professor Euritza's lead, so I think everyone involved can head home knowing they did just swell. For as you know, all's swell that ends swell. Como se suele decir, un buen trabajo no lo estropea ni lejos. Still, I find this a rather grave turn of events. Aún así, es un giro un tanto siniestro de los acontecimientos. To think the same bandits who attacked our charges were behind another student's abduction. Y pensar que los mismos bandidos que atacaron a los jóvenes a nuestro cargo habían raptado a otro estudiante. I never said I was kidnapped by bandits. Nunca dije que me hubiesen raptado unos bandidos. You didn't? ¿No fueron ellos? Now that you mention it, some of the folks in that fortress weren't exactly dressed in the typical bandit fineries. Ahora que lo mencionas, algunos de los tipos que había en la fortaleza no llevaban los típicos ropajes propios de los bandidos. What if we're dealing with a way savvier organization than we think, and the bandits just answer to them? ¿Y si tenemos entre manos a una organización más astuta de lo que creemos y los forajidos solo trabajan para ellos? Estar totalmente de acuerdo. Yeah, there was one real piece of work. Kronya, I think, who managed to escape. Sí, había una mala bestia que consiguió escapar. Creo que se llamaba Kronia. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not your everyday bandit. He conocido a todo tipo de personas trabajando de mercenario, y ella no parecía una bandida corriente. You're on the right path. Perhaps I should just tell you who kidnapped me, seeing as I already know. No andas desencaminado. Tal vez debería deciros quién me raptó, puesto que ya lo sé. What? Why didn't you mention this earlier? ¿Qué? ¿Por qué no lo has dicho antes? Everyone was busy speculating, so it was difficult to cut in. Todos estaban tan ocupados haciendo conjeturas que no pude intervenir. What do you know, child? Out with it. ¿Qué es lo que sabes, niña? Dilo de una vez. Well, the one who kidnapped me was Tomás the librarian. I'm certain of it. Bueno, el que me raptó fue Tomás, el bibliotecario, estoy segura. I could tell from his gait, and how he held his staff. I suppose he isn't the simple scholar you think he is. Lo reconocí por su andar y la forma que tiene de sujetar el bastón. Supongo que no es un simple erudito. Tomás? Impossible. ¿Tomás? Es imposible. But Tomás has been at Garreg Mach even longer than I have. Pero si Tomás lleva más tiempo que yo en Garreg Mach. I don't want to believe it, but based on what you say, we've no choice but to investigate. No quiero creerlo, pero por lo que dices, no nos queda más opción que investigarlo. But Sir Alois. Pero, señor Alois. Be on guard. If Tomás is in league with Kronya, he is dangerous. No bajéis la guardia. Si Tomás está confabulado con Kronia, será peligroso. Very well. I will quietly report the matter to Lady Rhea and leave the decision in her hands. Muy bien, informaré discretamente a Lady Rhea y dejaré que ella tome la decisión. Not a word of this to anyone. Is that clear? No habléis de esto con nadie, ¿queda claro? Well, now things are getting interesting. Honestly, did not see this coming. Vaya, las cosas se ponen interesantes. La verdad es que no me lo esperaba esto. So what do you make of this Kronya? Why do you think she was at the fortress? ¿Qué te parece esa tal Kronia? ¿Por qué crees que estaba en la fortaleza? You seemed preoccupied with her during the battle. She a friend of yours? ¿No le has quitado ojo durante la batalla? ¿Es amiga tuya? Sadly, I wouldn't know. My memory is but a shadow at this point. Desgraciadamente no lo sé. He perdido casi todos mis recuerdos. Gone, vanished,
Lost. I remember meeting you, but before that, nothing at all. Se desvanecieron. Recuerdo haberte conocido, pero nada más antes de ese momento. And yet, the moment I saw her, I was struck with the most inexplicable feeling. Y, aún así, cuando la vi sentí algo inexplicable. I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply pure emotion. No sabría decirte si fue asco o afecto, solo fue emoción. Here I thought I had it tough. Y yo que creía que lo tenía crudo. Are you worried about me? How adorable. Oh, but I do love that about you. ¿Te preocupas por mí? Qué adorable. Me encanta esa faceta tuya. And that's why Rhea has decided to take Tomas into custody. Y por eso Rhea ha decidido prender a Tomás. When he gets back, that is. Seems he's been away from the monastery for a bit. Cuando vuelva, claro. Parece que lleva un tiempo fuera del monasterio. Custody? They ought to end his life on the spot. The churl's enmity towards the church is plain for all to see. ¿Lo van a prender? ¿Deberían ajusticiarlo o nada más verlo? La hostilidad de ese patán hacia la iglesia es evidente. All the more reason to keep him alive and question him. You really think he's working alone? Pues con más razón deberían mantenerlo con vida para interrogarlo. ¿Crees que no tiene compinches? This all comes from that Monica girl we rescued, right? Still, I guess if Lady Rhea believes her. Todo esto lo ha dicho esa tal Mónica que rescatamos, ¿verdad? Bueno, supongo que si Lady Rhea la cree... So who is this Tomas guy anyway? You say he works in the library? ¿Quién es ese tal Tomás? Dijisteis que trabaja en la biblioteca, ¿no? Yes, and he's always bent over backward to help me find whatever book I'm searching for. Sí, y siempre se ha esforzado por ayudarme a encontrar cualquier libro. He's a kind man. And the last person you'd ever expect to stab you in the back. Es un hombre amable. Jamás esperarías que te traicionase. Well, you won't make it too far as an evildoer if you can't pull the wool over people's eyes. Bueno, ningún malvado llega lejos sin poder engañar a los demás. I can't believe someone that nasty was working right here under our noses. No me puedo creer que alguien tan despreciable estuviese trabajando aquí, delante de nuestras narices. But wait, what if the dining hall lady is a traitor too? I'll never be able to ask for seconds again. Pero espera, ¿y si la señora de la cantina también es una traidora? No podré volver a pedir un segundo plato. As if anything would stop you from asking for seconds. Besides, what kind of villain sets their sights on someone's lunch? Ya, como si algo así pudiese evitar que repitieras. Además, ¿qué clase de villano se dedicaría a arruinar los almuerzos de la gente? I think we can give the poor dining hall lady the benefit of the doubt, right? Creo que le podemos darle el beneficio de la duda a la pobre señora de la cantina, ¿verdad? Confiar en el personal de la cantina. If we can't trust the hand that feeds us, we can trust nothing. Si no podemos confiar en la gente que nos alimenta, no podemos confiar en nadie. Exactly. If we start looking at everyone with suspicion, we may as well pack up and go our separate ways now. Exacto. Si empezamos a sospechar de todo el mundo, ¿qué nos impide irnos cada uno por nuestro lado? I'd really like to stop talking about the dining hall lady now, please. ¿Podrías dejar de hablar de la señora de la cantina, por favor? So, is it safe to assume Tomas hired the bandits that tried to kill us? ¿Podemos deducir que Tomás contrató a los bandidos que intentaron matarnos? No one has proven he was the mastermind behind it all, but there is no doubt he was involved. Nadie ha demostrado que sea el cerebro de toda esta operación, pero es incuestionable que está involucrado. You're awfully quiet, Marianne. Is everything okay? Estás muy callada, Marianne. ¿Te encuentras bien? Oh, it's just... I suppose I'm worried about what this all means. Pues solo que supongo que me preocupa lo que esto pueda implicar. Hey, I understand. These walls were supposed to keep trouble out, but now everything feels very different. Te entiendo. Se supone que los problemas no deberían penetrar estos muros, pero ahora todo parece muy diferente. Wait, do you hear that outside? Aguardad.
¿Oís eso ahí fuera? Are they ready at the gates? ¿Están listos en las puertas? Yes, sir. Every exit is covered. Sí, señora. Tenemos todas las salidas vigiladas. Well, well, it sounds like Tomas has returned. Vaya, vaya, parece que Tomás ha regresado. I don't know why I know this, but you need to get out there, and quickly. No sé por qué, pero tengo la certeza de que tienes que salir ahí fuera. Date prisa. Mencionar a Tomás antes de echar a correr. I think he's here. I'll be back. But let's do it together. Wait, what are we doing? Pero hagámoslo juntos, espera, ¿qué vamos a hacer? There he is! That man down there. Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept. This doddering persona of mine will benefit me no further. What is this? Familiar, right? Such hubris for mere vermin. You will pay for this. Find him! Right! What he did was just like... Okay, let's save. Another this save. Prologue. The battle for the locket. Let's go and raid somebody. Upon his return to Garreg Mach, the humble... We will continue next time. I have to go and eat something. Let's try to put some music here. Confinavicio aún no está. Que es muy tarde, ¿eh? Suponía empezaba ahora, ¿no? Por nada le haremos la raid a otra persona. De todas formas, todos conocemos a Confinavicio.
ads. On the moment I raise someone, I'm sure Confinavicio starts. It's gonna be like that. I never seen this game before. I'm gonna rate them. I remember them from very long. Very long, I don't see them. So let's go and rate them. Thank you for seeing my first gameplay of Fire Emblem Warriors 3 Hopes. It's extremely cool. I'm loving it so far. But now let's rate Castle Wolf. Bye bye, see you next time.